36. La voz del Padre después del bautismo. Cuando estaban por subir las gradas para salir de la fuente, se oyó la voz de Dios sobre Jesús, detenido solo en la piedra en oración. Llegó como una ráfaga de viento desde el cielo y un trueno, de modo que todos los presentes se atemorizaron y miraron hacia arriba. Descendió una nube blanca luminosa, y yo vi una figura alada sobre Jesús, que le llenó como un torrente. He visto el cielo abierto y vi la aparición del Padre Celestial en forma y rostro común, y oí la voz que resonaba: Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Era una voz como dentro del trueno. Jesús estaba completamente rodeado de luz, y apenas se le podía mirar. Su rostro era transparente. He visto ángeles en torno a él. A cierta distancia sobre las aguas del Jordán, vi a Satanás en figura oscura, como una nube negra, donde se agitaba una confusión de sabandijas y reptiles de todas clases. Era la representación de cómo todo lo malo, todo lo pecaminoso, todo lo ponzoñoso de la región se concentraba ahí, en su origen huyendo de la presencia del Espíritu Santo, que se había difundido en Jesús. Era algo espantoso y horrible, que contrastaba mejor con la claridad y la luz que se difundía en torno de Jesús y del lugar del bautismo. La misma fuente brilló hasta el fondo. Todo estaba como transfigurado. Se veían las 4 piedras sobre las cuales había estado el arca de la alianza, resplandecer con brillo de regocijo en el fondo de la fuente, y en las 12 piedras donde habían estado los levitas aparecieron ángeles en oración, porque el Espíritu de Dios había dado testimonio delante de todos los hombres sobre aquel que debía ser la piedra viva, la piedra preciosa elegida, la piedra angular de la iglesia. De este modo nosotros debemos, como piedras vivas, formar un edificio espiritual y un espiritual sacerdocio, para poder ofrecer a Dios sacrificios aceptables, como un altar por medio de su Hijo divino, en quien encuentra sus complacencias. Después de esto, Jesús se dirigió a la tienda. Saturnino le trajo sus vestidos, que Lázaro había tenido en custodia, y Jesús volvió a ponérselos. Ya vestido, salió Jesús de la tienda, y rodeado de sus discípulos se colocó en el lugar libre de la isla, al lado del arbolito central. Entonces Juan habló con viveza y gran alegría al pueblo, dando testimonio de Jesús, diciendo que era el Hijo de Dios y el prometido esperado del Mesías. Para confirmar su testimonio recordó las profecías de los patriarcas y profetas, y señaló su cumplimiento diciendo lo que él había visto, y lo que todos habían oído ahora, agregando que no bien Jesús volviera, después de una ausencia, él, Juan, desaparecería del lugar. Dijo también que en ese lugar había estado en el arca, cuando Israel recibió en herencia la tierra prometida, y que ahora se producía el cumplimiento de la alianza, de lo cual daba testimonio del Dios Padre en su Hijo divino. Les recomendó que siguieran a Jesús, llamando feliz el día del cumplimiento de la promesa de Israel. Mientras tanto habían llegado otras personas, entre ellas amigos de Jesús, Nicodemo, Obed, José de Arimatea, Juan Marcos y varios de otros que había visto en la turba. Juan dijo a Andrés que hablase en Galilea del bautismo de Jesús, como Mesías. Jesús, por su parte, dio testimonio de Juan, afirmando que había hablado de verdad. Añadió que se alejaría por algún tiempo, pero que luego viniesen a él todos los enfermos y afligidos, pues quería consolarlos y ayudarlos. Que se preparasen, entre tanto, con penitencia y buenas obras. Dijo que se alejaba por algún tiempo para luego entrar en el reino de su Padre, que le había encomendado. Jesús expresó esto como la parábola del Hijo del Rey, que antes de cumplir la voluntad de su Padre quería recogerse, implorar su ayuda y prepararse. Había entre los oyentes algunos fariseos, los cuales tomaban estas palabras en sentido burlesco, diciendo: quizás no sea el hijo del carpintero como pensamos, sino el hijo bastardo de algún rey. Y ahora quiere ir allá, juntar gente y luego venir a tomar Jerusalén. Les parecía todo esto muy curioso e insensato. En cuanto a Juan, este día bautizando a los presentes sobre la isla de la fuente de Jesús, eran en su mayoría de los escasos hombres, que fueron más tarde discípulos de Jesús.
encontraban en el agua que rodeaba la fuente, y Juan los bautizaba desde el borde. Jesús con sus discípulos y otros que se agregaron partió de ahí. Le siguieron Lázaro, Andrés y Saturnino. Habían llenado por orden de Jesús un recipiente con el agua del bautismo de Jesús y lo llevaban consigo. Los presentes se echaron a los pies de Jesús, rogándole que se quedara con ellos. Jesús les prometió volver muy pronto y se alejó. 37. Jesús predica en la sinagoga de Luz. Septiembre 29 y 30. Jesús se dirigió con sus acompañantes hacia un pequeño lugar a un par de horas de Jerusalén. El nombre sonaba como Betel. Había allí un hospital con muchos enfermos. Jesús entró y tomó algún alimento con sus discípulos. Acudieron muchas personas que lo saludaron ceremonialmente como un profeta, pues ya se les sabía lo que Juan decía de él. Jesús recorrió luego los lechos de los enfermos, los consoló y les dijo que volvería de nuevo, y los sanaría si creían en él. Sanó solo un enfermo que estaba en la tercera cámara. Se hallaba muy enfermo, consumido. Tenía la cabeza llena de llagas y granos. Jesús lo bendijo y le mandó que se levantara. El hombre se levantó al punto y se hincó delante del Salvador. Saturnino y Juan bautizaron aquí a algunas personas. Jesús les mandó traer un recipiente de agua grande, donde podían caber un niño, y lo hizo colocar sobre una tarima de la habitación. Bendijo el agua, y con una ramita esparció algo en ella. Creo que fue el agua traída de la fuente de Jesús. Los bautizados se cubrían hasta el pecho, se inclinaban hacia la fuente, y Saturnino los bautizaba. Decía palabras que Jesús le había enseñado, pero ya no las recuerdo claramente. Jesús celebró aquí el sábado, y después envió a Andrés a Galilea. Jesús entró en una ciudad que se llamaba Luz. Fue a la sinagoga donde se hizo una larga explicación declarando cosas ocultas de la Santa Escritura, que eran figuras de las presentes. Recuerdo que dijo hablando de los hijos de Israel, que después que hubieron pasado el Mar Rojo, anduvieron peregrinando tanto tiempo en el desierto por causa de sus pecados. Más tarde pasaron el Jordán y entraron en la tierra prometida, que había llegado el tiempo en que esto era realidad, en el bautismo del Jordán. Entonces era solo una figura. Ahora debían permanecer y cumplir los mandamientos de Dios, para entrar en la tierra prometida de la celestial Jerusalén y ciudad de Dios. Ellos pensaban en una Jerusalén libertada del yugo de los romanos. Habló del arca de la alianza y de la severidad de la antigua ley, pues quien se acercaba al arca recibía la eliminación. Ahora se ha cumplido el tiempo de la ley y vino el tiempo de la gracia que trae el Hijo del Hombre. Dijo que ahora era el tiempo en que el ángel lleva a Tobías a la tierra prometida, el cual había estado tanto tiempo viviendo fiel a los mandamientos de Dios, como preso. Habló también de la viuda Judith, que cortó la cabeza al ebrio Holofernes, y libró a la oprimida Betulia. Ahora habría de crecer y prosperar aquella virgen, que existe desde la eternidad, y muchos soberbios Holofernes, que oprimían a Betulia, habrían de caer. Aludía a la iglesia y a su triunfo sobre los príncipes soberbios de este mundo. Jesús recordó muchos hechos semejantes que ahora tendrán cumplimiento. Nunca decía yo soy ese, hablaba siempre en tercera persona. Se refería también a las normas para seguir la ley. ¿De qué modo? Debían dejarlo todo y no tener preocupación demasiada por lo temporal, porque era mucho más importante ser regenerado y nacido de nuevo, para andar en búsqueda de comida, que por lo demás si estaban regenerados por el agua y el Espíritu Santo. El mismo que los había hecho renacer cuidaría de su alimento y vestido. Dijo que los que quisieran seguirle debían dejar a sus parientes y abstenerse de mujeres, porque no era tiempo de sembrar, sino de recoger. Habló también del pan del cielo. Todos escuchaban respetuosos y admirados, pero todos lo entendían de modo material y corporal. Aquí se despidió de Lázaro. Los otros amigos de Jesús se habían despedido en el Jordán. Las santas mujeres que estaban en Jerusalén, en casa de Susana, se pusieron en marcha a través del desierto. Jesús con sus discípulos partió de Luz hacia el sur, atravesando el desierto. Durante el camino, mientras Jesús y sus discípulos pasaban entre una hilera de datileros, estos tuvieron escrúpulo de juntar y comer los frutos que habían caído en tierra. Jesús les dijo que los comiesen tranquilamente y que no fuesen tan miedosos.
y meticulosos, que cuidasen la limpieza del alma en sus conversaciones y en sus acciones, y no tanto en las cosas que son para comer. En este viaje vi que Jesús visitó a unos 10 enfermos, en unas casitas desparramadas. Algunos los consoló y a otros los sanó. Algunos de ellos le siguieron después. 38. Jesús en Ensemes, octubre 2. He visto a Jesús llegar a un pequeño pueblo llamado Ensemes, donde le salieron al encuentro algunas personas, ya avisadas de la llegada del nuevo profeta. Lo rodearon mucho con sus criaturas. Tomadas de la mano, lo saludaron con solemnidad y se echaron a sus pies humildemente. Jesús los levantaba familiarmente con bondad. Lo llevaron a su casa gente noble de alcurnia. Los fariseos lo llevaban a su escuela. Eran bien intencionados y se alegraban de tener a un profeta entre ellos. Pero cuando supieron por los discípulos que era hijo de José, el carpintero de Nazaret, comenzaron a advertirle detalles que a ellos no les parecía bien. Creían que era profeta, y cuando Jesús habló del bautismo preguntaron ellos para tener motivo sobre qué murmurar. ¿Cuál de los dos bautismos era el mejor, el de Juan o el suyo? Jesús les repitió lo que el bautista había dicho de su bautismo y del bautismo del Mesías, y añadió que el que despreciara el bautismo de Juan, despreciaría también el del Mesías. Con todo, él nunca decía yo soy, sino que hablaba en tercera persona, o como dice en el Evangelio, el Hijo del Hombre. En la casa donde se alojó tomó su alimento, y oró con sus discípulos antes de ir al descanso. De Ensemes partió con sus acompañantes a través de la torre de Cedrón. En la Judea, casi siempre iba por caminos poco frecuentados, y cruzaba los valles que había recorrido María y José, cuando se fueron a Belén. Ahora hay mucha neblina en el país, y hace bastante frío. Veo a veces nieve o rocío helada en los valles, pero en la parte donde hiere más el sol, todo se presenta verde y hermoso. Aún cuelgan frutos de los árboles. Durante el camino vio a Jesús y a sus discípulos comer estos frutos. Evita entrar en las grandes ciudades, porque en todas partes ha corrido la fama de las cosas sucedidas en su bautismo y del testimonio de Juan. También en Jerusalén se advierte alarma por estos acontecimientos. Jesús quiere presentarte solo después de su vuelta del desierto de Galilea. Y si anda ahora por estos lugares es por amor a los enfermos o para mover a otros al bautismo. No va siempre con todos sus discípulos. A veces no veo más que 2 de ellos con él. Los otros se desparraman por las calles por donde pasan y rectifican lo que se dice de Jesús. En general, están entusiasmados con Juan y creen que Jesús es solo un ayudante del Bautista. Así le llaman. Los discípulos le cuentan la aparición del Espíritu Santo y la voz que oyeron del Padre, y repiten lo que Juan dice de sí mismo, que él no es sino el precursor y preparador de los caminos. Por eso es tan recio y severo como quien dispone el camino. Por esta causa acuden a veces a Jesús los pastores y tejedores de estos valles, que oyen a Jesús bajo los árboles o galpones, y se echan a sus pies, mientras Jesús los bendice y los exhorta al bien. Mientras anda se explica a Jesús a sus discípulos que las palabras que ha oído del Padre, este es mi Hijo amado, las dice también para que todos los que reciben sin pecado el bautismo del Espíritu Santo. Esta comarca es la misma que recorrieron José y María cuando fueron a Belén. José conocía mejor estos lugares porque su padre había tenido campos de pastoreo. José se había apartado como 1 día y medio de Jerusalén para evitar las grandes ciudades y por pequeñas etapas prefería pasar por estos lugares, donde las chozas de los pastores estaban más unidas. Mucho le costaba a María estar cabalgando largo tiempo, como también andar de pie. La población principal a la que ahora se dirige Jesús está formada por 2 casas de pastores, a las cuales había llegado antes José y María. Se detuvo primero en aquella casa, donde había sido mal recibida la Virgen. El dueño de la casa era un anciano grosero. Ahora tampoco quería recibir a Jesús. Tenía el aire como de algunos de nuestros campesinos de hoy, que parecen decir: ¿qué me importa a mí todo esto? Yo pago los derechos y voy a la iglesia. Por lo demás, viven luego como quieren. Así decían aquellas gentes. ¿Para qué necesitaban todo esto? Tenían la ley de Moisés. Esta es la que había dado Dios y no necesitaban más. Jesús les habló de la hospitalidad y de la caridad con el prójimo.
que los antiguos patriarcas habían ejercitado, donde en efecto estarían la bendición y la ley si Abraham no hubiese recibido al ángel que se las traía. Les expuso luego esta parábola: quien rechaza a una madre que traía en su seno al hijo, cansada, golpeando a su puerta, y se burla del hombre que amigablemente le pide hospedaje, ese rechaza también la salud que el hijo le trae. Jesús dijo eso tan claramente que parecía un rayo que hería el corazón del hombre duro. Esa era la casa donde José y María habían sido despedidos sin piedad. He reconocido muy bien la casa. Los viejos de ella tuvieron grandísima confusión, porque sin que Jesús nombrase a José y a María, les dio a entender todo lo que ellos habían hecho con la Sagrada Familia. Entonces uno de ellos se echó a los pies de Jesús y les pidió que se hospedase con él, pues seguramente, dijo, es un profeta, aquel que sabe todo lo que sucedió aquí 30 años atrás. Jesús no tomó alimento en su casa, como el hombre deseaba, y dijo, enseñando a los pastores reunidos, que muchas cosas que se hacen con preparación y semilla de otras que se harán, y que el arrepentimiento y la penitencia pueden destruir las raíces de los malos sentidos por el bautismo del Espíritu Santo, que hace renacer al hombre y lleva frutos de vida eterna. Y aquí salió recorriendo otros valles, enseñando en diversos lugares. Algunos poseídos gritaban a su paso, pero callaban cuando él lo mandaba. Jesús llegó a otra casa de pastores sobre una altura donde también había estado la Sagrada Familia, en su paso a Belén. El dueño tenía gran cantidad de ganado. A lo largo del valle vivían pastores y fabricantes de tiendas. Habían tendido grandes lonas como toldos y trabajaban al aire libre, de común concierto. Había ganado y animales silvestres. Las palomas andaban en grandes bandadas como las gallinas en torno de la casa, como también otras aves grandes de larga cola. En el campo se veían muchos corzos con pequeños cuernos. Eran domésticos y se mezclaban con el ganado. Aquí fue recibido Jesús muy amistosamente. La gente de la casa, los vecinos y los niños le salieron al encuentro y se arrodillaban ante él. Había algunos jóvenes en la casa, hijos del anciano que aún vivía, y que había hospedado a José y a María. Era de pequeña estatura, inclinado y caminaba con un bastón. Jesús tomó algunos alimentos, frutas, verduras, que se mojaban en sal y comieron pequeños panes al rescoldo. Esta gente era muy piadosa e instruida. Llevaron a Jesús a la misma cámara donde habían hospedado a María, que se había convertido en lugar sagrado de oración. Constituía solo una repartición de la casa, pero la habían aislado haciéndole un camino. Habían deshecho los 4 ángulos de la casa, formando un octógono, y el techo lo habían recogido en un cono truncado. Colgaba una lámpara y en medio del techo había una abertura que podía abrirse a voluntad. Delante de la lámpara había una mesa angosta semejante a un banco de comunión entre nosotros, donde se podía rezar apoyado al banco. Todo estaba muy limpio y ordenado como una capilla. El anciano llevó a Jesús y le mostró el lugar donde había descansado su madre y donde su abuela Ana también se había hospedado en su paso a Belén, cuando fue a visitar a María en la gruta de Belén. Esta gente sabía del nacimiento de Jesús, de la adoración de los Reyes Magos, de la profecía de Simeón y Ana en el templo de la huida de Egipto, y de la enseñanza del niño Jesús en el templo. Algunos de estos días lo festejaban con oraciones en este lugar, creyendo, esperando y amando con fidelidad. Preguntaban a Jesús con simplicidad: ¿cómo será esto? En Jerusalén estaban los grandes. Se dice que el Mesías será un rey de los judíos, que restituirá la grandeza del reino y los librará del yugo de los romanos. ¿Será esto así como lo dicen ellos? Les declaró todo en la parábola de un rey que manda a su hijo para ocupar el trono, restablecer el santuario y librar a sus hermanos del yugo, pero que ellos no reconocerían al hijo enviado, lo perseguirían y lo maltratarían, pero que él sería levantado y así los atraería a todos al reino celestial de su Padre, si guardaban sus mandamientos. Fue mucha gente con Jesús al lugar de oración, y él les enseñó y sanó a una vecina, que desde hacía años estaba en cama enferma de gota. Jesús la tomó de la mano y le mandó que se levantase. Ella al punto obedeció, se hincó y la acompañó hasta la puerta. Andaba encorvada como la suegra de Pedro. Jesús se hizo llevar luego con un valle profundo, donde había muchos enfermos. Sanó a algunos y consoló a todos. Los curados fueron solo unos 10. Juan bautiza aún y va mucha gente en él. El árbol que tocó a Jesús durante su bautismo fue trasplantado al medio de la gran fuente y está verde y hermoso.
Esta fuente bautismal tiene gradas desde la orilla y varias lenguas de tierra que se internan hasta el lago. La gente va pasando una tras otra. Entran por un lado y salen por el opuesto. Octubre 3. Cuando Jesús dejó la casa del pastor, que está como a 5 horas de Belén, lo acompañaban algunos hombres, parientes de aquellos pastores que habían visitado a Jesús en el pesebre. Por eso se mostraban también dispuestos con Jesús. El Salvador y sus discípulos anduvieron con muchos recovecos y reunieron aquí y acullá grupos de pastores y trabajadores a quienes él les enseñaba con parábolas y comparaciones de sus propios oficios. Él los exhortó a ir al bautismo de Juan y a la penitencia. Les habló de la proximidad del Mesías y de la salud. En una ladera del monte, en un buen lugar del camino de Jesús, he visto a la gente trabajando en faenas del campo, en los viñedos y en los trigales. Vi llevar trigo, arar y sembrar, por esa región es muy fértil, aunque en otras veo heladas y nieve en los valles. El trigo no estaba en gavillas, sino que era cortado bajo la espina en medio pie, y los manojos estaban atados, de tal manera por medio que a ambos lados salían las espigas. Estos atados yacían en montones juntos. Los campesinos no llevaban estos atados a sus casas como en tiempo de la cosecha terminada. Quedaban ahí formando pequeñas montañas, y ahora que comienza el tiempo de las lluvias, eran cubiertas con heno, mientras preparaban de nuevo los campos. Los granos eran cortados con una cuchilla curvada, el heno amontonado y emparavado luego. Cuando lo llevaban dentro lo hacían sobre unos carrillos que tiraban 4 hombres. El heno lo tenían en hileras y arrodillado en paquetes, quizás para quemar. En otras partes había arados sin ruedas y los tiraban los hombres. El arado que veía era modo de un trineo con 3 tramos cortantes, agravados con pesos. Entre ellos estaba el yugo, no era generalmente guiado, y lo tiraban personas o asnos. Araban a lo largo y a través, sus rastras eran triangulares, con la parte ancha delante y marchaba muy bien. Donde la tierra era pedregosa, arañaban un poco, y luego crecía también ahí. Los sembradores tenían las bolsas de semillas delante y atrás, a veces sobre el pescuezo de los 2 cabos, caídos sobre el pecho. He visto sembrar ajo con una planta de grandes hojas, que creo la llamaban durra. Los discípulos reunían a estos trabajadores en los caminos, y Jesús les hablaba en parábolas sobre arar, sembrar y cosechar. A los discípulos les decía que debían sembrar por medio del bautismo, y designó a algunos, entre ellos a Saturnino, para que bautizasen en el Jordán por algún tiempo. Les dijo que esto será la semilla, y luego cosecharán ellos después de 2 meses, como las gentes que sembraban aquí. Habló de la paja que sería destinada al fuego. Mientras Jesús enseñaba, vino una turba de trabajadores, desde Sichar. Tenían palas, hachas y largos palos. Parecían esclavos que trabajaban en obra pública, y se dirigían ahora a sus casas. Quedaron muy sobrecogidos. No se atrevieron a unirse a los judíos, y escucharon desde cierta distancia. Jesús los llamó diciéndoles que su Padre Celestial los llamaba a todos por medio de él, hablando de la igualdad de todos ante Dios, de los que hacen penitencia y se bautizan. Estos pobres hombres se conmovieron tanto al ver la mansedumbre y la bondad de Jesús, que le rogaban de rodillas que quisiera ir con ellos a Samaria y ayudarlos. Jesús les contestó que iría después, que ahora tenía que aislarse para prepararse a entrar en el reino de su Padre Celestial, que él le había mandado. Los pastores lo llevaron por otros caminos que había recorrido su Santa Madre. Como Jesús conocía mejor que ellos estos caminos, le decían: Señor, tú eres un profeta y un buen hijo, puesto que conoces bien los pasos de tu Santa Madre y los vas recorriendo. Después de haber enseñado y exhortado, Jesús se encaminó hacia el pueblo de Betábara. Era de tarde cuando llegó con sus discípulos, y al aire libre subió una tribuna para la enseñanza que estaba a la sombra de los árboles. Congregaron muchos oyentes y mostraron buenos sentimientos con Jesús. 39. Jesús en el Valle de los Pastores de Belén. Octubre 4. Jesús, acompañado por muchos oyentes, se dirigió al Valle de los Pastores, como a 3 horas y media del camino de este lugar. Lo vi con sus discípulos bajo una techumbre donde comían bayas coloradas y granos que habían recogido. Los discípulos se desparramaron en distintas direcciones, y Jesús les señaló el sitio donde volvieron a reunirse con él. Los discípulos exhortaban a las gentes al bautismo y les hablaban de Jesús. Algunos hombres fueron con ellos hasta el lugar señalado por Jesús.
Jesús iba por caminos y vericuetos. Lo he visto a menudo pasear la medianoche en oración, sobre colinas solitarias, y así ocupaba el tiempo de sus viajes. He visto que los discípulos decían a Jesús que no les arruinase la salud con su vida tan dura, con su caminar descalzo, con sus ayunos y velas nocturnas, con estos fríos y tiempos húmedos. Jesús los oyó con bondad, pero continuó su vida mortificada como siempre. En la alborada he visto a Jesús con sus discípulos subir por la ladera de una montaña en el Valle de los Pastores. Los habitantes de los alrededores ya tenían noticias de su venida. Todos estaban bautizados por Juan, y algunos de ellos habían tenido como visiones y prevenciones de la llegada de Jesús, y vigilaban siempre por dónde debía llegar el Salvador. Lo vieron resplandeciente, lleno de luz, bajar de la montaña hacia su valle. Muchas de estas personas sencillas tenían dones extraordinarios. Tocaron enseguida un cuerno, llamado la atención de los que vivían lejos, para que se congregaran. Seguían esta costumbre en toda ocasión solemne. Todos acudían al encuentro del Señor y se arrojaban a su paso, avanzando humildemente el cuello en señal de sumisión, mientras sostenían en las manos sus largos bastones de pastor. Llevaban jubones cortos en la piel de ovejas, abiertos algunos sobre el pecho. Les llegaban hasta las rodillas. Sobre los hombros tenían sacos atravesados. Saludaron al Salvador con palabras de los salmos que se referían a la venida del Mesías y la acción de gracias de Israel por el cumplimiento de las profecías. Jesús se mostró muy bondadoso con ellos y les habló de su estado dichoso. Enseñaba en una y otra de las chozas que estaban a lo largo del Valle de los Pastores. Sus enseñanzas iban acompañadas de comparaciones del pastor y las ovejas. Después, acompañando por ellos mismos, se trasladó hasta la torre de los pastores en Belén, construida en medio del valle, sobre una altura, con un fundamento de gruesas piedras. Se componía de un parapeto bastante alto de tirantes, y estaba reforzado con árboles de hojas perennes. Colgaban esteras de él, y tenía escalones desde afuera para subir a las galerías, y de tanto había pequeñas garitas de observación. A la distancia tenía el aspecto de un buque con velas extendidas, y guardaba semejanza con las torres que vi en el país de los Reyes Magos, usadas para observar las estrellas. Desde esta torre veían toda la comarca. Se distinguía en Jerusalén y aun en la montaña de la tentación de Jesús. Los pastores observaban desde la torre el camino y el ganado y vigilaban las posibles irrupciones de ladrones, pues desde ahí daba aviso a los habitantes del valle. Los demás pastores vivían con sus familias en un circuito, a 5 horas de camino de la torre. Tenían sus campos, jardines y huertas. El lugar de la torre era como de las reuniones generales. Tenían ahí el depósito de sus herramientas y acudían a recibir los alimentos. A lo largo de la colina había chozas y casitas, y había una casa o galpón muy amplio, donde vivían las mujeres que preparaban la comida para los pastores. Estas mujeres no salieron con ellos al encuentro de Jesús. Más tarde recibieron la visita de Jesús y sus enseñanzas. Había unos 20 pastores, a los cuales habló Jesús de su dichoso estado, y les dijo que los visitaba, porque ellos habían querido visitarle en su cuna, en el pesebre, y les habían demostrado amor a él y a sus padres. Les habló de las parábolas del pastor y las ovejas, diciendo que él era también pastor, y que tenían otros pastores que debían reunir a las ovejas, cuidarlas y sanarlas, guiarlas hasta el final de los tiempos. Los pastores a su vez narraban cosas del anuncio de los ángeles, de María y José y del niño recién nacido. También ellos habían visto la estrella que estaba sobre el pesebre, la imagen del niño. Narraron de los Reyes Magos y cómo estos de su país habían visto la torre en las estrellas, y se refirieron a los muchos dones que habían dejado los reyes en su venida, que habían empleado muchas cosas de las que recibidas por ellos aquí en la torre, en las chozas y en sus viviendas. Había hombres de edad que habían intervenido en todos estos acontecimientos, cuando jóvenes que habían ido al pesebre de Belén. Estos contaban las cosas que habían presenciado. Octubre 5. Jesús y sus discípulos fueron conducidos por los pastores cerca de Belén, a la vivienda de los hijos de los 3 pastores más ancianos, ya difuntos, a los cuales el ángel se les había aparecido primero, y que fueron a adorar al niño recién nacido. Los sepulcros de estos no estaban lejos de sus viviendas, como a una hora de camino de la gruta del pesebre. 3 de estos hijos ya de edad vivían allí y eran muy respetados. Esta familia era como guardiana de las demás, como eran los 3 Reyes Magos entre su gente. Recibieron a Jesús con mucha humildad y lo llevaron al sepulcro de sus padres, en una colinita donde crecía la vid.
se levantaba aislada y tenía en torno una techumbre debajo de la cual se podía andar en subterráneos. Arriba de la sepultura de los ancianos, que recibía luz por una abertura superior. Las 3 sepulturas estaban en el suelo de estas posiciones y tenían puertas. Los pastores abrieron las puertas y yo vi los cadáveres envueltos y sus rostros resecos. El espacio entre las 3 sepulturas estaba rellenado con piedrecitas bien dispuestas. Dentro de los sepulcros estaban sus callados pastoriles. Los pastores mostraron a Jesús el tesoro que tenían guardado ahí mismo, consistente en objetos de valor regalados por los Reyes Magos, que aún les había quedado. Consistía este tesoro común en plaquitas de oro y en generados entretejidos de oro. Preguntaron a Jesús si lo debían llevar al templo, y Jesús les dijo que lo guardasen para la comunidad cristiana, que sería de nuevo templo, añadiendo que un día se levantaría una iglesia sobre este sepulcro. Esto lo he visto realizado por Santa Elena. La colina era en el principio una serie realizado por Santa Elena, y era de montañas que se extendían hasta Gaza y se servía de común sepultura a los pastores del lugar. De aquí lo llevaban los pastores al lugar del nacimiento, en la gruta del Pesebre, como a 1 hora de camino, un hermoso valle por donde corrían 3 sendas entre árboles frutales. Durante el camino contaban los pastores la escena de gloria, en excelsis. En esta ocasión he visto estas escenas renovadas. Los ángeles aparecieron en 3 lugares. Primero a los 3 pastores la noche siguiente en la torre de los pastores, y luego en el pozo del lugar donde Jesús ayer fue recibido por los pastores. Junto en la torre los pastores aparecieron en mayor número ángeles hermosos y grandes personas sin alas. Los pastores llevaron a Jesús también a la gruta de Maraga, la nodriza de Abraham, junto al gran terebinto. 40. La gruta del Pesebre, lugar de oración y de peregrinación para los pastores. En camino a la gruta del Pesebre sigue por el lado del mediodía, por el cual no es fácil llegar a Belén, porque no hay camino directo. La ciudad apenas se veía por este lado. Estaba como separada por gruesas murallas en ruinas y por escombros, donde había hondas depresiones entre ella y el valle de los pastores. La entrada más cercana a la ciudad estaba por el lado de la puerta del medio que llevaba a Estebrón. De este punto se debía caminar hacia el oriente en torno a la ciudad, si uno quería llegar a la comarca de la gruta, unida al valle de los pastores, y del cual, sin tocar a Belén, se entraba en esta región. La gruta del Pesebre, como las rutas adyacentes, pertenecían a los pastores desde un principio y lo usaron para refugio de los animales y para utensilios de labranza, y ninguno de Belén tenía en este lugar propiedades ni derechos de tránsito ni senderos. José se había tenido su casa solariega en la parte meridional. Había tratado varias veces cuando el niño con estos pastores para ocultarse de las molestias de sus hermanos o para entregarse más tranquilamente a la oración. Cuando los pastores fueron a la gruta con Jesús estaba ya bastante cambiada. Habían convertido el lugar en un sitio de oración y devoción. Nadie debía entrar y por ello habían hecho en alrededor del pesebre un cerco de reja y la misma gruta la habían agrandado. Desde la entrada habían hecho varias habitaciones hacia adentro. En la roca a modo de las celdas conventuales colgaban de las paredes algunas colchas de los Reyes Magos y en el piso había alfombras de la misma procedencia. Eran varios colores y adornos, especialmente figuras de pirámides y torres. Desde estos parajes laterales de la gruta habían hecho escaleras que llevaban al techo, de donde habían quitado el cobertor de 2 ventanas transversales, convirtiéndola en una cúpula que dejaba entrar la luz. Desde una de estas escaleras podían subir a la montaña y dirigirse a Belén. Esos cambios y comodidades que las hicieron con los regalos que les dejaron los Reyes Magos en su paso por la comarca. Era el principio de la festividad del sábado. Cuando llevaron a Jesús, habían encendido las lámparas que estaban en la gruta. El pesebre estaba conservado como antes. Jesús les señaló lo que ellos no sabían, el lugar exacto donde nació. Tuvo ahí mismo una conversación instructiva con ellos y celebraron el sábado. Les dijo que su Padre Celestial había preelegido desde la eternidad este lugar cuando María lo engendró, y yo tuve el conocimiento de varios hechos preanunciantes del Antiguo Testamento, referentes a este lugar. Abraham y Jacob habían estado en el mismo sitio, y Set, el hijo prometido del lugar de Abel, nació en esta gruta de Eva,
que había estado 7 años de penitencia. Aquí mismo el ángel se le había aparecido a Eva, anunciándole que sería dado a Set por Abel. Set estuvo aquí largo tiempo, escondido por la envidia de los suyos, y fue tenido en la gruta de la nodriza Maraga, alimentado mucho tiempo, porque sus hermanos lo perseguían, como los hijos de Jacob al inocente José. Los pastores llevaron también a Jesús a la otra gruta, donde María estuvo oculta algún tiempo por temor a los soldados de Herodes. La fuente que había brotado en el nacimiento de Cristo, la habían arreglado y usaban en sus aguas de las enfermedades. Jesús les dijo que llevarían de esa agua consigo. Después de esto, lo he visto visitar cada una de las chozas de los pastores. Octubre 7. He visto a Saturnino bautizar a varios ancianos, que no podían ir al bautismo de Juan. He visto que al agua de la fuente del bautismo de Jesús, de la isla de Jordán, mezclaban esta agua con la gruta del pesebre. En el bautismo de Juan había siempre antes una confesión general de los pecados. En el nuevo bautismo de Jesús se confesaban los pecados en particular, se arrepentían y recibían perdón. Los ancianos se hincaban y recibían el agua del bautismo, desvestidos hasta medio cuerpo, inclinado la cabeza sobre un gran recipiente donde se les derramaba agua. En este bautismo usaban las palabras de Juan, porque oía el nombre y el don de las 3 gracias, pero añadían el nombre del Mesías. 41. Jesús visita las posadas donde descansó la Sagrada Familia, en su ida a Egipto. Octubre 8. Jesús pasaba varias veces las noches en oración solitaria. Cuando se disponía a despedirse de los pastores, dijo a sus discípulos que deseaba hacer una visita a las gentes que habían albergado y socorrido a María y José, y cuando huían a Egipto, que tenía que curar a algún enfermo y convertir a algún pecador. Dijo que ninguna pisada de sus padres quedaría sin ser bendecida y visitada. A todos los que entonces les ayudaron, socorrieron y mostraron amor, quería visitarlos y llevarles la salud. Toda demostración de benevolencia era una parte de la obra de la redención y quedaría por la eternidad. Añadió que así como él ahora visitaba y agradecía a los que habían demostrado amor y benevolencia hacia María y José, asimismo, su Padre Celestial pensará en todos aquellos que benefician a uno de los más pequeñuelos de sus hermanos. Citó a sus discípulos para encontrarse en un lugar cerca a la montaña de Efraín, donde reuniría a ellos después de su viaje. He visto a Jesús andando solo por los confines del territorio de Herodes, hacia el desierto de Anim y Eningam, a un par de horas del mar, atravesando una región algo salvaje, pero no infructuosa ni estéril. Pasaban ahí muchos camellos, conté unos 40, y estaban como en corrales. Había una posada para los viajeros que atravesaba el desierto, hacia donde Jesús se dirigía. En el trayecto vi galpones y chozas, unas junto con las otras. Este lugar tenía último sitio de hospedaje en el territorio de Herodes, que usó la Sagrada Familia en su ida a Egipto. Aunque era gente de mal vivir, y hasta aún había ladrones entre ellos, recibieron bien la Sagrada Familia. En la cercana ciudad vivía también mucha gente de Avería, que se había retirado ahí después de una guerra. Jesús pidió hospedaje en una casa, cuyo dueño se llamaba Rubén, hombre de unos 50 años, que en la huida a Egipto había estado allí. Cuando Jesús le habló y le miró, fue como si un rayo penetrara en su pecho. La palabra de Jesús fue para él como una bendición y el saludo como una salud. El hombre dijo: Señor, me parece que vine contigo a mi casa como la tierra prometida. Jesús le dijo que si creía en el cumplimiento de la venida del Mesías y no rechazaba su realidad, sería partícipe de la tierra prometida. Le habló de las buenas obras y de sus consecuencias. Añadió que él venía a su casa a traerle la salud, puesto que él había recibido bien su madre y a su padre adoptivo en esa misma casa 30 años atrás, en su huida de Egipto. Así, esta, como toda obra buena, lleva siempre su consecuencia. Del mismo modo, de las malas llevan sus malas consecuencias. El hombre se echó a los pies de Jesús humildemente diciendo: Señor, ¿cómo puede ser tú vengas a mi casa siendo yo un hombre perdido y miserable? Jesús le declaró que venía para quitar los pecados y purificar al hombre. El otro seguía hablando de su miseria moral y como todos los del lugar eran más o menos de la misma clase, agregó que sus nietos estaban enfermos y contrahechos en el estado miserable. Jesús le contestó que si creía en él y se dejaba bautizar, daría también la salud a sus nietos. El hombre lavó los pies a Jesús y le presentó lo que tenía para que comiera.
Cuando se acercaron sus vecinos, les dijo quién era Jesús y lo que le había prometido. Había entre ellos un pariente llamado Isacar. Llevó luego Jesús para que viera a sus nietos, de los cuales uno estaba leproso y otro baldado y contrahecho. También visitó a algunas mujeres enfermas. Mandó a esas criaturas que se levantasen. Cuando lo hicieron, se encontraron sanas. Mandó preparar un baño. Trajeron un gran recipiente con agua y lo pusieron debajo de un techado. Jesús tomó agua en el recipiente, de los cuales tenía 2 sujetos a la correa de su vestido, y derramó un poco de esa agua del Jordán en un recipiente grande y lo bendijo. Los hombres se lavaron ahí y salían limpios y sanos de sus enfermedades, y daban gracias al Señor. Jesús no los bautizó. Este lavado era como un bautismo de necesidad, y los exhortó a bautizarse en el Jordán. Como preguntaron si las aguas del Jordán tenían la virtud de sanar enfermedades, les respondió: el camino del Jordán está medido y fundado, y todos los lugares santos de esta tierra están predestinados antes que existiesen los hombres, y antes de que existiera el Jordán y la tierra, por mi eterno Padre. Añadió cosas muy admirables a todo esto. Con las mujeres habló del matrimonio, les recomendó la continencia y la pureza de costumbres. Les dijo que la miseria de la gente de la comarca y las enfermedades de las criaturas eran consecuencias de las malas uniones. Habló de la culpa y de la responsabilidad de los padres en las miserias y males de sus hijos. Como esta culpa y todos los males deben atacar y aminorar con penitencia. Luego habló del renacimiento del hombre por medio del bautismo de penitencia. Después conversó con todos acerca de que habían hecho sus padres con la Sagrada Familia. Cuando pasaban por ahí, enseñó dónde los habían hospedado y dado de comer. Tenían en su Egipto un asno y una asnilla. Jesús les mostró estos hechos como señales de su actual paso del pecado a la salud. La gente preparó a Jesús una comida de lo mejor que pudo. He visto que presentaban una leche espesa, como queso fresco, miel, pequeños panes al rescoldo, aves y uvas. Acompañado por algunos hombres del lugar, salió Jesús de Anim por otro camino y llegó por la noche a un lugar montañoso, donde se extendía un valle agreste por muchos barrancos. El lugar y la montaña se llamaban Efraín o Hebrón. La montaña se dirigía a Gaza. Jesús salía de la región de Hebrón. Algo lejos del camino se veía una población medio en ruinas, con una torre llamada algo así como Málaga, quizás sea Molada. Flavio Josefo la llamó Malata. Alrededor del lugar, como a 1 hora de camino, está el bosque de Mamre, donde los ángeles trajeron a Abraham la promesa del hijo Isaac. Cerca de allí estaba la cueva que Abraham compró de Hebrón Etita, donde estuvo su sepulcro, y el paraje donde tuvo lugar el combate de David contra el gigante Goliat. Jesús, a quien ya había dejado sus acompañantes, anduvo por el lado donde estaba edificada la ciudad, y en el valle agreste lo encontraron los discípulos, a quienes había dado cita. Los llevó a una gruta agreste, pero espaciosa, donde pasaron la noche. Era la 6ª parada de la Sagrada Familia en su vida a Egipto. Jesús decía estas cosas a sus discípulos, mientras estos frotaban una madera dura contra otra y sacaban chispas para el fuego. Les dijo que ese lugar era sagrado, que ahí se detuvo a menudo un profeta para orar. Creo que era Samuel. David había guardado las ovejas de su padre, había orado en la cueva y recibido ahí los mandatos de un ángel. Mientras estaba en oración, le llegó el mandato de eliminar al gigante Goliat. La Sagrada Familia había llegado muy cansada y oprimida. María estaba tan triste que había llorado. Padecían toda clase de privaciones, porque huían por caminos inhospitalarios, evitando las ciudades y las posadas de los caminos públicos. Ahí pasaron un día entero descansando de sus fatigas. Sucedieron ahí algunos prodigios para su consuelo. Saltó agua de una roca de la gruta, y una cabra silvestre se acercó, dejándose ordeñar. Jesús habló a sus discípulos de los grandes trabajos que les esperaban a ellos y a todos los que les siguen a él, de los trabajos que pasó su madre y de la bondad y misericordia de su Padre Celestial. Les anunció que un día se levantaría ahí una iglesia, y bendijo el lugar como si lo consagrase. Tenían frutas y pequeños panes que les habían traído los discípulos, y comieron. 42. Jesús se dirige a Maspa, a una casa de un pariente de San José. Octubre 10. Cuando Jesús y sus discípulos abandonaron la gruta, se encaminaron en dirección a Belén. Entraron en algunas casas al otro lado de Hebrón, y en una posada tomaron alimento y descanso.
lavándose los pies. La gente era buena y se mostró curiosa. Jesús enseñó sobre la penitencia, la venida de la salvación y su seguimiento. Ellos le preguntaron por qué su Santa Madre había hecho el camino de Nazaret a Belén, pudiendo haberlo hecho pasado también en su casa. Les habló Jesús de la promesa de que él había de nacer en la pobreza de Belén, entre pastores. Como pastor que era, debía juntar las ovejas. Por eso caminaba ahora mismo por las comarcas de pastores, desde que su padre había dado testimonio de su persona. Desde aquí pasó el centro de Belén a pocas horas de camino. Acortó el sendero del Valle de los Pastores, pasó del oeste de Belén, dejando la casa solariega de José a su derecha. Al anochecer llegó a la pequeña ciudad de Maspa, a pocas horas de Belén, que se divisaba de lejos. En las calles ardían antorchas puestas dentro de recipientes de hierro. Tenían muros y torres, y la cruzaban varios caminos. Esta ciudad había sido por mucho tiempo lugar de oración. Judas Macabeo había orado largamente aquí antes de la batalla, presentando a la presencia de Dios los edictos injuriosos del enemigo, despreciativos del poder divino, recordando a Dios sus promesas de protección. Aquí fueron desplegadas también las vestiduras sacerdotales delante del pueblo. A raíz de su oración se le aparecieron 5 ángeles delante de la ciudad, que le prometieron completa victoria sobre sus enemigos. En este lugar se reunió Israel contra la tribu de Benjamín para castigar el ultraje y la eliminación de la mujer del levita viajero. Esta maldad sucedió bajo un árbol. El lugar estaba cercado y nadie se atrevió a acercarse. Samuel juzgaba en Maspa y aquí tuvo el convento de los esenios, donde vivió Manahem, que le predijo el reinado de Herodes cuando era niño. Un esenio llamado Chariota lo había edificado. Este vivido unos 100 años antes de Cristo. Era un hombre casado en la comarca de Jericó, pero se había separado por mutuo consentimiento de su mujer, y ambos edificaron varias comunidades de los esenios, él para hombres y ella para mujeres. No lejos de Belén había edificado otro monasterio donde se fue. Era un santo varón, y cuando se fue Jesús fue uno de los primeros que resucitó y se apareció en Jerusalén. En Maspa había varias posadas a la gente, y había enseguida cuando llegaba un forastero. Apenas hubo llegado Jesús a la posada, la gente se reunió en torno de él. Fue llevado a la sinagoga donde explicó la ley. Había espías que trataban de sorprenderle en sus palabras. Había oído que él quería llevar también a los paganos al reino de Dios y de la salvación, que había hablado en ese sentido de tratar a los reyes magos con los pastores de Belén. Jesús habló con severidad diciendo que el tiempo de salvación había llegado en tiempo de promesa y que se había cumplido, que todos los que narrasen por el bautismo y creen en él, que habían sido enviados por el Padre y guardan sus mandamientos, serán partícipes del reino de Dios, y que los que le siguieran serán herederos de su reino. Añadió que si los judíos no creían, la promesa y la salvación pasaría a los gentiles, apartándose de ellos. No pudo reproducir todo lo que les dijo. Agregó que sabía que estaban espiando sus palabras, que fueran a Jerusalén y dijeran ahí lo que les había dicho. Habló también de Judas Macabeo y otros hechos que tuvieron lugar aquí. Ellos quisieron hablar de la grandeza del templo de Jerusalén y de la preeminencia de los judíos sobre los demás pueblos. Jesús les dijo que el fin de haber sido elegido como también el objeto del templo habían dado término a su razón de ser, pues aquel a quien el Padre Celestial enviaba ahora había venido a fundar, según los profetas, el reino y el templo de su Padre Celestial. Después de esta enseñanza, dejó a Jesús en Maspa y se retiró al este en 1 hora de camino. Pasó primero por una hilera de casas y entró en una que era pariente de José. Un hijastro del padre de José, por medio de una viuda, se había establecido y casado, y sus descendientes vivían aquí. Tenían hijos, habían estado en el bautismo de Juan, y recibieron a Jesús con humildad de corazón. Acudieron otros vecinos más. Jesús enseñó y tomó algún alimento. Después de la comida paseó con los 2 hombres solos, que se llamaban Aminadab y Manasés. Ellos le preguntaron si él sabía de las circunstancias de las cuales se encontraban, y si debían seguirle de inmediato. Jesús les contestó que no, que ahora que contestasen con ser discípulos ocultos. Se hincaron y él los bendijo. Estos hombres, aún antes de que Jesús se fuera, fueron sus discípulos. Jesús pasó la noche con ellos. Octubre 11. Anduvo Jesús con sus discípulos algunas horas más adelante en el lugar que fue la penúltima posada de María delante de Belén, de la cual dista unas 4 horas. Le salieron al encuentro algunos hombres y se echaron a sus pies, y le invitaron a ir a sus casas.
le recibieron con mucha alegría. Esta gente ve a menudo al bautismo de Juan, y lo mismo había sucedido en el bautismo de Jesús. Le prepararon una comida, un baño templado y un lugar de reposo muy bien acomodado. Jesús enseñó aquí. Vivía aún la mujer que 30 años atrás había recibido y servido a María y a José. Habitaba la casa principal sola, y los hijos desde al lado le enviaban alimento. Cuando Jesús hubo lavado donde estaba la mujer ciega y desde hace varios años atrás baldada y encorvada. Jesús le habló de la misericordia y de la hospitalidad, de las obras imperfectas y del amor propio y egoísmo, y le manifestó que su estado miserable de ahora era un castigo por todas esas faltas. Jesús la sanó de su enfermedad. Jesús la mandó echarse en el agua que él había usado para lavarse. Al punto recobró la vista y se irguió sana. Jesús le mandó no publicar el hecho. La gente le preguntó de nuevo muy ingenuamente quién era mayor, si él o Juan. Él contestó: ¿a quién de Juan da testimonio? Hablaron también de la fuerza y del celo de Juan, y ponderaron el hermoso y vigoroso rostro de Jesús. Jesús les dijo que en el término de 4 años y medio no hallarían en él hermosura alguna y no lo reconocerían. De tal manera pondrían a los hombres su cuerpo. Habló de la fuerza y del celo de Juan, como de quien está golpeando a la puerta de uno que duerme y no atiende a la venida del Señor, como de quien prepara el camino a través de un desierto para que el rey pueda pasar, como del torrente que corre para sacar la basura de un lecho de un río. 43. He ahí el Cordero de Dios. Octubre 12. Por la mañana, al despuntar el día, caminó Jesús hasta el Jordán, que podía distar de aquí 3 o más horas, en compañía de sus discípulos y de un grupo de personas que se le habían reunido. El Jordán serpentea en un ancho valle que sube durante media hora de camino a ambos lados. La piedra del Arca de la Alianza, que se hallaba en ese espacio cerrado, donde se celebró la fiesta descripta, estaba quizás a 1 hora del lugar del bautismo de Juan. Yendo hacia Jerusalén, la choza del Bautista entre las 12 piedras estaba en dirección de Betábara, algo más al norte que la piedra del Arca. Las 12 piedras quedaban a media hora del lugar del bautismo, en dirección a Gilgal, lugar situado al oeste de la altura, donde comienza un nuevo declive. Una hermosa vista se abarcaba desde la fuente de Juan a las laderas de ambas orillas, que eran muy fértiles y verdes. Una cinta de verdor verdaderamente hermosa, llena de frutales y riqueza, bordeaba el mar de Galilea. Pero aquí había, como en Belén, más huertas de ajos, de pepinos, de la planta durra y de praderas. Jesús ya había pasado la piedra del Arca y estaba como a 1/4 de hora de la choza de Juan, donde éste se hallaba de pie enseñando. Pasaba de ese momento por estrecha abertura, por donde se podía ver a Juan desde lejos. Jesús no fue visible para Juan más que por espacio de unos minutos. Juan se sintió impulsado por el Espíritu Santo, señaló a Jesús que pasaba y clamó: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Jesús pasó rodeado de sus discípulos, unos delante de otros. Los que habían añadido recientemente venían en el último término. La escena fue muy de mañana. Muchos corrieron hacia Jesús cuando oyeron clamar a Juan, pero Jesús ya había pasado, y ellos clamaban y vivaban y glorificaban, ya sin poder alcanzarle. Cuando esta gente volvió, dijeron que Juan, muchos seguían a Jesús, que habían oído que también los discípulos de Jesús habían bautizado. ¿Y qué significaba esto? Juan volvió a decirles que él pronto dejaría ese lugar a Jesús, pues añadía que él no era sino su precursor y su siervo. Esto no les agradó mucho a sus discípulos, que se mostraban algo celosos de los de Jesús. Jesús torció su camino al noreste, dejó Jericó a la derecha y se dirigió a Gilgal, que está como a 2 horas de Jericó. Se quedó en algunos de estos lugares donde los niños le salieron al encuentro, cantando alabanzas y entrando en las casas de donde sacaban a sus padres. 44. Jesús en Gilgal. Gilgal se llama toda la comarca alta que está sobre el valle más profundo del Jordán, rodeada de riachuelos que corren hacia el río en un espacio de 5 horas de camino. Pero la ciudad en la cual llegó Jesús por la tarde se extiende desparramada, entre muchos jardines, por 1 hora de camino hacia el lugar donde bautizaba Juan. Jesús fue primeramente un lugar sagrado delante de la ciudad, donde solían llevar a los profetas y a los grandes maestros. Era ahí donde Josué comunicó a los hijos de Israel cosas que él y el Eliezer habían participado antes de su fin. Eran 6 bendiciones y 6 maldiciones. El montículo de la circuncisión de los israelitas estaba cerca de este lugar, rodeado de una muralla. En esta ocasión vi cuando Moisés se fue.
Se fue sobre una pequeña colina empinada que está en el seno de las montañas de Nebo, entre Arabia y Moab. Las tiendas de los israelitas estaban situadas lejos de ahí. Solo algunos puestos de vigilancia se internaban en el valle que rodeaba la montaña. La colina estaba cubierta de verdor como de hiedra, que crece aquí como matas semejantes al enebro. Moisés tuvo que subir en lo alto, agarrándose de estas plantas. Josué y Eliezer estaban con él. Tuvo ahí Moisés una visión que los otros no vieron. Le dio a José un rollo que había 6 maldiciones y 6 bendiciones, que él debía conocer a los israelitas cuando estuvieran en la tierra prometida. Luego los abrazó y les mandó alejarse de ahí, sin volver el rostro. Después se hincó, alzó los brazos en oración y cayó, inclinándose de un costado. He visto que la tierra se abrió ahí mismo y volvió a cerrarse en una hermosa sepultura. Cuando Moisés apareció al lado de Jesús en la transfiguración, vi que salía de este lugar para dirigirse a Tabor. Las 6 bendiciones y las 6 maldiciones las leyó Josué al pueblo. En Gilgal esperaban a Jesús muchos amigos, Lázaro y José de Arimatea, Obed, un hijo de la viuda de Nazaret, y otros más. Había ahí una posada donde lavaban los pies a Jesús y a sus acompañantes les preparaban comida. Jesús predicó a las numerosas personas que se habían reunido ahí, entre las cuales había muchas que iban al bautismo de Juan. El lugar era un puesto de baños y purificaciones, construido en la orilla del río, en un terreno en forma de terraza. Estaba cubierto con un lienzo, y había ahí lugares de esparcimiento, con árboles, matas y diversas plantas alrededor. Saturnino y 2 discípulos más, que lo habían sido de Juan, bautizaron ahí después que Jesús les habló del Espíritu Santo. Les enseñó sus diversas propiedades y dones de cómo se manifiesta cuando uno lo ha recibido. Al bautismo de Juan solía preceder una exhortación general y una declaración de arrepentimiento de los pecados con la promesa de enmienda. Pero en el bautismo de Jesús había no solo la confesión en general, sino que cada uno se confesaba individualmente y reconocía sus pecados principales y más graves. Jesús exhortaba a ello, y a los que no querrían hacerlo por temor o vergüenza, les decía que sus pecados en su propia cara para que se arrepintieran. Jesús enseñó sobre el pasaje del Jordán y sobre la circuncisión que tuvo lugar ahí, por cual se daba el bautismo en ese lugar, y les dijo que se dejasen circuncidar en el corazón, renunciando al pecado y el cumplimiento de los mandamientos. Los bautizando no entraban aquí en el agua, solo inclinaban la cabeza, y no recibían todo un lienzo, sino solo un paño blanco sobre los hombros. Los discípulos que bautizaban no tenían recipiente con 3 salidas para el agua, como el que usaba Juan, sino un vaso común, y lo derramaban 3 veces con la mano sobre la cabeza. Jesús había bendecido el agua y echado en ella un poco de la misma con que se había lavado. Cuando estos bautizandos, eran unos 30, fueron purificados, quedaron muy contentos y conmovidos, y decían que sentían en sí mismos al Espíritu Santo. Después de esto salió Jesús entre cánticos de alabanza y con muchos acompañantes hacia Gilgal, para celebrar el sábado en la sinagoga, que estaba situada en la parte oriental de la ciudad, y era bastante grande y antigua. Era cuadrada con los ángulos cortados, y tenían 3 pisos, donde estaban instaladas las 3 aulas de la escuela. Cada uno de estos pisos tenía una galería exterior para circular y las escaleras corrían hacia arriba, junto a los muros exteriores. En la parte superior y precisamente en los ángulos cortados había unos nichos donde se podía estar de pie y se alcanzaba el paisaje a la gran distancia. La sinagoga estaba libre en ambos lados y tenía parcelas de jardines alrededor. Delante de la entrada había un vestíbulo con una silla para enseñar desde ella, como el templo de Jerusalén, y luego un patio con un altar al aire libre, donde solían ofrecerse los sacrificios. Había aquí un lugar cubierto para las mujeres y los niños. Se veían vestigios de que había estado el arca de la alianza y de que se ofrecían, en la semejanza de los arreglos del tiempo de Jerusalén. En el aula de la escuela del primer piso, mejor arreglada, se veía una columna octogonal, en uno de los ángulos como casilla, en torno conteniendo diversos rollos escritos. Recordaba este lugar el de Santa Sanctorum del templo. En la parte baja había en torno de la columna una mesa y se veía la bóveda donde estuvo el arca de la alianza. Esa columna era muy hermosa, de piedra blanca pulimentada.
Jesús enseñó en la parte baja de la escuela, en presencia del pueblo, de los sacerdotes, de los ancianos sabios. Les dijo que habían puesto ahí los primeros fundamentos del reino prometido, y que luego se cometieron horribles pecados de idolatría, de modo que apenas había 7 justos en la ciudad, que Nínive era 5 veces más grande, y se encontraron ahí 5 justos, que Gilgal fue perdonada por Dios, y que no desechasen ahora la realización de la promesa y del enviado prometido, que hicieron penitencia y se dejaron renovar en el bautismo. Mientras predicaba, tomó algunos rollos escritos y los leyó y explicó. Después pasó a enseñar en el segundo piso a los más jóvenes, y luego a los niños en el tercer piso. Cuando descendió, enseñó también bajo una arcada, a las mujeres y luego a las jóvenes. Habló de la castidad y de la continencia, del vencimiento de los deseos, de la decencia en los vestidos, de cubrirse la cabeza y los cabellos en el templo y en la escuela. Habló de la presencia de Dios, especialmente en los lugares sagrados y en la presencia de los ángeles, que se cubren el rostro de reverencia en estos mismos lugares. Dijo que son muchos los ángeles que están en el templo y en la escuela, en torno de los hombres ahí presentes, y explicó que deben tener las mujeres cubrirse los cabellos y cabeza. Los niños trataban a Jesús muy familiarmente, los bendecía y los levantaba, y ellos se mostraban muy adictos a él. Aquí en general grande alegría y contento con Jesús. Y cuando dejó la escuela todo el pueblo clamaba, tanto que iban delante como los que lo seguían. Se han cumplido la promesa, que permanezca con nosotros, que no se aparte nunca de nosotros esta bendición. 45. El Sanedrín de Jerusalén, octubre 14. Después que Jesús enseñó, la gente quería traerle enfermos. Jesús les dijo que no era lugar apropiado, ni convenía por ahora, que debía partir, porque era requerida su presencia en otra parte. Lázaro y los amigos de Jerusalén volvieron, y Jesús dejó dicho a María Santísima, donde deberían encontrarse antes de su partida para el desierto. El Sanedrín de Jerusalén tuvo de nuevo una larga sesión sobre Jesús. Había establecido por todas partes espías pagados que deberían referir todo lo que sabían de él. Este Sanedrín estaba compuesto de 71 miembros, entre sacerdotes y escribas. De ellos habían sido elegidos unos 20, distribuidos en grupos de 5, con la misión de discutir y averiguar todo lo referente a Jesús y su proceder. Buscaban los registros genealógicos y no pudieron menos que reconocer a José y María descendían de David, y que la madre de María era la raza y tribu de Aarón, pero decían que esas familias habían decaído y que Jesús se mezclaba con toda clase de gente de mal vivir, que se manchaba tratando con publicanos y pecadores, y adulando a los esclavos. Sabían ya que Jesús había tratado familiarmente poco tiempo antes en las cercanías de Belén con los esclavos siquemitas que volvían del trabajo, y pensaban si no estarían tramando alguna conjuración con esa gente. Algunos decían entre sí que quizás era un hijo bastardo de algún rey, y que por eso hablaba de un reino y de la posibilidad de recuperarlo. Otros opinaban que debía tener una enseñanza secreta que no podía provenir sino del diablo, porque decían, se retira varias veces a solas y pasa las noches en el desierto o en una montaña. Todo esto lo habían espiado y averiguado. Entre estos había unos 20 miembros que conocían mejor a Jesús y a los suyos. Habían sido ya conmovidos por su trato y eran ocultamente sus amigos. En esta ocasión no se levantaron a contradecir a los demás para poder así en secreto mejor ayudar a los amigos de Jesús, por medio de los mensajes y de avisos. Finalmente el consejo de los 20 miembros decidió adoptar una conclusión definitiva. Jesús no podía ser otro sino amenazado por el demonio. Por otro lado, el bautismo que se dio en Gilgal fue también anunciado a Juan como una intromisión a sus derechos. Él le respondió como siempre con profunda humildad, que pronto tendría que dejar el lugar delante de su Señor, puesto que no era su precursor y su anunciador. Los discípulos de Juan no se dieron por satisfechos con esta respuesta. Jesús dejó a Gilgal con unos 20 acompañantes y caminó por el Jordán, pasando luego al río en una balsa de tablas. En el interior de la balsa había bancos para los pasajeros, y en medio una gran artesana destinada a los camellos. De otro modo podían caer al agua a través de tablas. Podían ponerse ahí hasta 3 camellos por vez, pero ahora no había ninguno. Solo Jesús y los suyos ocupaban la balsa.
Era de noche y por eso se hallaba iluminada por antorchas. Jesús enseñó por medio de la parábola del sembrador, que siguió explicando a la mañana siguiente. La pasada del río duró un cuarto de hora, porque era torrentoso en ese punto. Se dirigieron primero hacia arriba y luego se dejaron llevar por la corriente. El Jordán tiene particularidades curiosas. En algunos lugares no es posible pasarlo por no haber vado alguno de las rocas escarpadas de ambos lados. A menudo tuerce de modo que parece atravesar la ciudad y luego desvía su curso. Corre entre rocas y piedras, unas veces turbio, otras claro, según el terreno que atraviesa, y tiene muchas isletas en su curso. Tiene también algunas cascadas. Son suaves y templadas. En la orilla opuesta había casas habitadas por publicanos, porque venía una calle principal desde la comarca de Quedar, donde se abría un valle. Jesús entró a casa de publicanos que habían recibido ya el bautismo de Juan. Muchos de sus acompañantes se extrañaban de su familiaridad con esta clase de gente y se mantenían a distancia por temor a contaminarse. Jesús y los suyos fueron servidos muy humildemente por estos publicanos. Las casas estaban situadas en el camino del valle del Jordán. A alguna distancia había albergues para los mercaderes y los camellos. Estaban sosegados porque al día siguiente comenzaba la fiesta de los tabernáculos y no podían partir ni viajar, aunque eran la mayor parte paganos. Estaban obligados a observar el descanso. Los publicanos preguntaron a Jesús qué debían hacer con las ganancias ilícitas que poseían. Les dijo que las llevaban al templo, que debía entenderse espiritualmente de su iglesia y de la comunidad cristiana. Les dijo que comprasen con ellas un campo para las viudas pobres cerca de Jerusalén. Les explicó el porqué de esto, relacionándolo con la parábola del sembrador que expuso nuevamente. Octubre 15. Al día siguiente fue Jesús con ellos alrededor de la playa, enseñando diversas aplicaciones de la parábola del sembrador y de la futura cosecha. Esto lo dijo porque era también una fiesta de la cosecha de frutas y de la vendimia. Continuó Jesús su camino a través del valle. A ambos lados se extiende, por media hora de camino, en lo alto y en lo bajo, casitas o chozas donde se celebraba la fiesta de los tabernáculos. El camino llevaba a Dibón, de la cual parecía eran estas las primeras casas. Al lado de ellas se veían por doquiera chozas verdes levantadas con ramas de árboles, adornadas con hojas, frutos y racimos de uvas. A un lado del camino estaban las chozas para las mujeres separadas, y del otro lado las chozas para los sacrificios de animales. Traían toda clase de alimentos y se veían niños en grupos que iban de una u otra choza, tocando instrumentos de música y cantando. Estaban adornados con coronas y flores, y tocaban unos instrumentos triangulares con anillos que sonaban. Otros un instrumento triangular con cuerdas e instrumentos de viento, que tenían cañitos retorcidos. Jesús iba de un lado a otro enseñando. Le trajeron así como a sus discípulos algunos alimentos, por ejemplo, uvas sobre palos llevadas entre dos. Al final de esta hilera de casas entró Jesús en una posada cercana a la grande y hermosa sinagoga de Dibón, que estaba situada entre estas casas y la ciudad, en un amplio lugar del camino, rodeado de árboles. Algunos días después Jesús enseñó de nuevo con la parábola del sembrador. Habló del bautismo y de la proximidad del reino de Dios, de la fiesta de los tabernáculos y del modo de festejarla aquí, diciéndoles que mezclaban algunas cosas paganas en el rito de la fiesta. En efecto, vivían ahí moabitas y ellos se habían mezclado con esta raza. Cuando Jesús salió de la sinagoga, encontró que habían traído muchos enfermos en andas y carretillas. Estos enfermos clamaban: «Señor, tú eres un profeta, eres enviado de Dios, tú nos puedes ayudar». Sanó a muchos. Por la noche se le dio a Jesús y a los suyos una gran comida en la posada. Estaban presentes muchos mercaderes paganos, ya que hablaba de la vocación de los gentiles y de la estrella aparecida para llamar a los reyes magos que venían a adorar al niño recién nacido. Por la noche Jesús abandonó el lugar y se fue a orar en un monte. Citó a sus discípulos para reunirse la mañana siguiente en el camino, al otro lado de Dibón. Esta localidad está a 6 horas de distancia de Gilgal, en una comarca con muchas fuentes de agua y praderas, y por esto se ven muchos jardines y casas y terrazas. Está en el valle, pero se ven edificios en las laderas de la montaña. De ahí Jesús se dirigió a Sucot.
Cuando llegó por la tarde a esta ciudad, se juntaron muchas personas a él y también a muchos enfermos de los alrededores. Jesús enseñó en la sinagoga por medio de Saturnino y de otros discípulos hizo bautizar a las gentes. Estos bautismos tuvieron lugar en la fuente de una roca que se abría en la cueva que miraba hacia el occidente, en dirección al Jordán. El río no se podía ver porque había otra montaña de por medio. Con todo, esa agua era del Jordán, porque sus aguas corrían hondas hasta ahí. En esa gruta entraba luz por medio de una abertura en la parte superior. Delante de la gruta había un lugar de esparcimiento bastante amplio, adornado con árboles, plantas y gramilla, y se conservaba una piedra, recuerdo antiguo de una aparición de Melquisedec al patriarca Abraham. Jesús habló del bautismo de Juan, diciendo que era de penitencia, que debía ceder su lugar a otro bautismo del Espíritu Santo y del perdón de los pecados. Les pidió antes una especie de confesión general y después particular a cada uno. Algunos les dijo sus pecados para humillar su obstinación. Ponía las manos sobre ellos en señal de absolución. Los bautizandos no eran sumergidos en el agua. Había sobre esta una piedra en recipiente y ellos, descubiertos hasta los hombros, inclinaban las cabezas sobre la fuente y recibían el agua. El bautizador derramaba 3 veces el agua que sacaba con las manos de la fuente. De este modo fueron bautizadas muchas personas. Abraham había vivido en Sucot con su doroniza Maraga y tuvo campos en 3 lugares. En este mismo lugar tuvo ocasión de dividir tierras con su pariente Lot y Melquisedec. Vino por primera vez a ver a Abraham, del modo como los ángeles solían venir a él. Melquisedec le mandó hacer un sacrificio triple de palomas, pájaros con picos largos y otros animales. Le anunció también que vendría él de nuevo para ofrecer un sacrificio de pan y vino. Le enseñó cosas que debía pedir y por las cuales debía orar. Le anunció lo que iba a suceder con Sodoma y Gomorra. He visto que también Jacob tuvo sus tiendas en este lugar. 46. Jesús en Corazín, Aruma y Betania. Octubre 18. Desde Sucot dirigió Jesús sus pasos hacia la gran Corazín, que era el lugar donde había citado a María y a las santas mujeres, en un albergue de sus cercanías. De camino por Gerasa, donde celebró el sábado, y después se dirigió a una posada casi en el desierto, a unas horas del camino del mar de Galilea. Esta posada estaba adornada para la fiesta de los tabernáculos y los dueños que vivían ahí cerca. Las santas mujeres la habían alquilado de antemano y adornado. La comida la hacían venir de Gerasa. Estaban ahí presentes la mujer de Pedro con otras, entre ellas Susana de Jerusalén, pero no la Verónica. Jesús habló a solas con su madre, diciéndole que iba a Betania y luego al desierto. María estaba preocupada y le rogó que no fuera a Jerusalén, porque había sabido lo que el gran consejo maquinaba contra él. Más tarde he visto a Jesús enseñando desde la altura de una colinita, donde se acostumbraba a hacerlo, para lo cual habían dispuesto un asiento. Se había reunido mucha gente en los alrededores, y he visto más de 30 mujeres que ocupaban sitio aparte. Después de la enseñanza dijo a los suyos que él se apartaría de ellos por algún tiempo, que podían separarse hasta que lo viesen volver. Lo mismo dijo a las mujeres. Habló del bautismo de Juan, que debían cesar muy pronto, y predijo las graves persecuciones que sufrían él y todos los que le seguían. Jesús dejó esta posada acompañado por unos 20 y caminó unas 12 horas hacia el sudeste, en dirección a la ciudad de Aruma, cerca de la cual habían ya alquilado definitivamente un albergue para él y los suyos. Marta, a quien por primera vez veo junto a las santas mujeres de este viaje a Gerasa, lo había arreglado ya de paso. Los dueños vivían en las cercanías y los gastos los sufragaban los amigos de Jerusalén. Las mujeres indicaron a Jesús esta posada antes de su partida. Aruma está como a 9 horas de Jerusalén y a 6 de Jericó. En torno de este albergue tenían sus habitaciones algunos esenios, quienes vinieron a ver a Jesús, hablaron y comieron con él. Jesús fue a la sinagoga y enseñó sobre el bautismo de Juan. Dijo que era un bautismo de penitencia, una primera purificación, una preparación y una ceremonia de tantas que hay en la ley, pero que era diferente del bautismo de aquel al cual Juan anunciaba. He visto que los bautizados de Juan no fueron rebautizados, sino después de que Jesús se fue, y de la venida del Espíritu Santo en el estanque de Betseda. Los fariseos preguntaron aquí por las señales de las cuales reconocerían al Mesías, que debía venir, y él se las dijo.
En este lugar habló de los matrimonios mixtos con los samaritanos. Aquí he visto a Judas Iscariote entre los oyentes de Jesús. Vino solo a escuchar su predicación y no con los discípulos. Después de haber oído por 2 días la predicación de Jesús y de haber charlado sobre ella con los fariseos que la contradecían, fue a una población cercana, algo desprestigiada, donde se entretuvo al hablar, a propósito de dicha predicación, contra un hombre piadoso que vivía en este lugar y que invitó luego a Jesús a su casa. Judas se ocupaba en diversos negocios y escrituras, hacía toda clase de servicios por todas partes. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a este lugar desprestigiado, aunque tenía nuevas edificaciones, Judas ya no estaba ahí. Herodes tenía un castillo de sus alrededores. Debe haber acontecido algo aquí con los benjamitas, pues había un árbol cercado por una muralla, a la cual nadie se atreve a acercarse. Ahí habían ofrecido sacrificios a Abraham y Jacob, y se habían separado Esaú y Jacob, después de sus diferencias por cuestión de la primogenitura. Isaac vivió por entonces en Sichar. Octubre 24. El hombre a quien visitó Jesús ahora se llamaba Jairo, y era de los esenios casados, pues tenía mujer y varios hijos. Los varones se llamaban Amón y Caleb. Tenía también una hija, a la cual Jesús curó más tarde. Este no era Jairo a quien se refiere el Evangelio, era un descendiente del esenio Chariot, que había fundado los monasterios de Belén y de Maspa. Sabía muchas cosas sobre los padres de Jesús y la infancia de éste. Salió al encuentro con Jesús y sus hijos, y humildemente. Este hombre era tenido por el principal de este pueblo, despreciado, y lo gobernaba con amor. Cuidaba a los enfermos, enseñaba a los ignorantes en determinados días, porque no había ninguna escuela ni sacerdote encargado. Se ocupaba también de los niños y de los pobres. Jesús habló aquí como de costumbre del bautismo de Juan, como un bautismo de penitencia, y de la proximidad del reino de Dios. Luego fue con Jairo donde estaban los enfermos y los consoló, aunque no sanó a ninguno. Les prometió empero que volvería dentro de 4 meses y les sanaría sus dolencias. Recordó que en sus enseñanzas había algunos acontecidos ahí con la separación, por enojo de Esaú, de su hermano Jacob, y de las razones por las cuales era despreciado este lugar. Señaló la bondad del Padre Celestial que prometió a todos y se ha cumplido, la salud para quienes creyesen en el enviado, y se dejasen bautizar e hicieran penitencia, indicando cómo la penitencia repara las consecuencias de las malas obras. Hacia la tarde se dirigió con Jairo y sus hijos a Betania. Jairo y sus hijos se volvieron a mitad de camino y los discípulos siguieron a Jesús. Octubre 26. En un albergue cerca de Betania, habló Jesús con sus discípulos largamente sobre los peligros y tribulaciones que le esperaban, así como todos los que seguirían más tarde sus pasos. Les dijo que ahora podían dejarle, mientras tanto pensasen seriamente si podían seguirle y perseverar con él en el futuro. Lázaro vino a su encuentro, y cuando habían ya partido para sus casas, los acompañantes de Jesús, menos Aram y Temení, se fueron con él a Betania. Ahí muchos amigos de Jerusalén esperaban a Jesús, también las santas mujeres con Verónica. Aram y Temení eran sobrinos por parte de su madre de José de Arimatea. Eran discípulos de Juan y siguieron a Jesús cuando pasó por Gilgal, junto al lugar del bautismo de Juan. Jesús enseñó en la casa de Lázaro, hablando del bautismo de Juan y del Mesías, y de la ley de su cumplimiento, de las sectas de los fariseos, y de su modo de ser. Los amigos de Jesús habían traído varios rollos de escritura, y él les explicó algunos pasajes de los profetas que se referían al Mesías. En esta explicación no estaban presentes todos, sino Lázaro y algunos íntimos. Jesús habló de la futura residencia, y los amigos le dijeron que no se establece en Jerusalén, donde tergiversaba todo lo que él decía y enseñaba. Le proponían a Salem, donde había pocos fariseos. Jesús dijo algo sobre estos lugares y sobre Melquisedec, cuyo sacerdocio debía tener ahora su cumplimiento. Dijo que había medido y visitado todos los lugares que había establecido su Padre eterno, para ser recorrido por Dios, por su divino Hijo. Les dijo a menudo estaría junto al lago de Genesaret. Esta conversación tuvo lugar en un sitio retirado, donde había cuartos y lugares de baños. Jesús habló también a las mujeres en un cuarto que había sido de Magdalena, cuyas ventanas daban a la calle que llevaba a Jerusalén. Lázaro trajo por deseo de Jesús a María la silenciosa y la dejó ahí con las otras mujeres.
retirándose. Las otras paseaban entre tanto en la antesala. La conducta de la silenciosa fue en esta ocasión diferente de la anterior. Se echó a los pies de Jesús y los besó. Jesús la dejó hacer y luego le levantó de la mano. Habló nuevamente mirando a lo alto, cosas muy elevadas y profundas con un modo muy sencillo. Habló de Dios y de su Hijo y de su reino, y cómo hablaría una hija de campesinos del Padre, de su Señor y de su herencia. Su hablar era como una visión, pues todo lo que decía lo veía delante. Habló de las grandes culpas y faltas cometidas por los siervos y siervas, y cómo ahora manda el Padre a su propio Hijo, para que repare y pague las deudas de sus siervos, cómo le recibirían mal y le harían morir con grandes dolores, y cómo debía con su sangre salvar y fundar su reino, y pagando las deudas de sus siervos y hacerlos herederos del reino, e hijos de Dios. Dijo todas estas cosas de modo muy natural. La silenciosa se alegraba a veces y otras se lamentaba de ser también ella una sierva mala, compadeciendo los grandes trabajos del Hijo bondadoso, Dios que lo enviaba. Se lamentaba de que los siervos no entendieran esto, que era tan natural y que así debía ser. Jesús habló de la resurrección, como el Hijo iba a visitar a los detenidos en las cárceles subterráneas, para consolarlos y liberarlos, y una vez rescatados, subir con ellos al Padre Celestial, como todos los que no quieren reconocer esta redención, y siguen obrando el mal, serán arrojados al fuego, cuando venga de nuevo a juzgar. Después habló de Lázaro, de su fin y de su resurrección. Sale de este mundo y lo ve todo. Lo demás lo lloran, como si no volviera, pero el Hijo de Dios lo llama de nuevo, y vuelve a trabajar en la viña del Señor. Habló de la Magdalena diciendo, la sierva está en el desierto más espantoso, donde estuvieron los hijos de Israel, en un lugar malo, donde reinaban las tinieblas, y donde no pasó planta de hombre alguno. Pero ella saldrá de esas tinieblas y remediará sus errores en otro desierto solitario. Hablando de sí, María dijo que su cuerpo era como una cárcel, que no sabía lo que era la vida, y deseaba mucho ir a la casa de su padre, que la tierra le era estrecha, y que nadie comprendía su modo de ser, porque estaban como ciegos. Añadió que no obstante quería quedar aquí por amor de Dios y esperar que no merecía cosa mejor por otra parte. Jesús le habló, lleno de amor, y consolándola le dijo, tú irás a la casa de mi padre después de la Pascua, cuando yo vuelva aquí de nuevo. La bendijo mientras ella se hincaba, posó las manos sobre su cabeza y creo que derramó algo sobre ella de una botella, no sé si aceite o agua. Esta María silenciosa era una persona muy santa. Nadie la conocía, por tal no la entendían. Vivía en continua visión sobrenatural sobre la obra de redención, que entendía ella en modo sencillo y natural. Se la tenía por retardada o persona simple. Jesús le dijo tiempo después cómo iría a la casa de su Padre Celestial y ungió su cuerpo para la sepultura. De esto debe entenderse que conviene tener más atención con el cuerpo de lo que piensan los hombres. Jesús acude a María la silenciosa porque, siendo tendida por tonta, quizás la privarán de los cuidados con que solían embalsamar a los difuntos. La santidad de esta persona era oculta y misteriosa. Jesús dejó a la silenciosa y ella volvió a sus departamentos. Jesús habló aún con los hombres sobre el bautismo de Juan y el bautismo del Espíritu. No recuerdo que hubiese gran diferencia entre el bautismo de Juan y el de los primeros discípulos de Jesús. Solo tenía este último más relación con el perdón de los pecados. Tampoco he visto que volviesen a bautizar a los bautizados por Juan, antes de la venida del Espíritu Santo. Antes del sábado, esos amigos de Jesús volvieron a Jerusalén. Arano y Temení partieron con José de Arimatea. Jesús les había dicho que iba a separarse un tiempo de ellos con el fin de prepararse para su difícil misión. No les habló de su ayuno. Época tercera, primera Pascua de Jerusalén. 1. Jesús ayuna 40 días en el desierto. Octubre 27. Jesús partió antes del sábado, acompañado por Lázaro desde la posada de este hacia el desierto. Le dijo que tornaría después de 40 días. Desde esta posada caminó solo y descalzo, y fue al principio, no en dirección de Jericó, sino hacia el mediodía, como quien va a Belén, pasando entre los lugares de los parientes de Ana y los parientes de José, cerca de Maspa. Luego torció hacia el Jordán. Anduvo por estos lugares hasta el sitio donde había estado el arca de la alianza y donde había celebrado Juan aquella solemne fiesta. A una hora de Jericó subió a la montaña y se internó en una amplia gruta. Esta montaña se extiende desde Jericó entre oriente y mediodía, sobre el Jordán hacia Madián.
Jesús comenzó su ayuno aquí en Jericó, lo prosiguió en diversos lugares al otro lado del Jordán, y lo completó aquí, donde lo trajo el diablo cuando lo tentó. Esta montaña ofrece desde su cumbre una vista muy extensa. Una parte está cubierta de plantas y en parte aparece empinada y árida. La altura no es tanta como la de Jerusalén, pero está en una comarca más baja y se levanta solitaria. Cuando miro las montañas de Jerusalén, veo la del Calvario más alta, de modo que al mismo nivel que la mayor altura del templo. Esta dirección a Belén, o sea, hacia el sur, está Jerusalén, sobre una cumbre empinada y peligrosa. Por este lado no hay entrada ninguna y todo está ocupado por palacios y edificios. Jesús subió ya de noche a una de las cumbres empinadas de la montaña del desierto, que llaman ahora de la cuarentena. Hay como 3 respaldos en esta montaña y 3 grutas, una sobre otra. Desde la superior a donde subió Jesús, se ve por detrás un abismo rocoso. Toda la montaña está llena de quebradas muy peligrosas. En esta misma cueva habitó un profeta, de cuyo nombre no me acuerdo, 400 años antes. También Elías estuvo algún tiempo oculto aquí y agrandó la cueva, sin que nadie supiese de dónde venía. Descendía a veces hasta el pueblo y ponía paz y profetizaba. Unos 150 años antes habían tenido aquí su habitación unos 25 esenios. Al pie de este monte estaba el campamento de los israelitas, cuando el arca de la alianza y las trompetas daban vueltas alrededor de Jericó. En este mismo lugar está el pozo cuyas aguas dulcificó el profeta Eliseo. Santa Elena hizo arreglar estas cuevas en forma de capillas, y yo he visto una vez en una de estas capillas un cuadro que representaba la escena de la tentación. En la parte de arriba hubo también en otros tiempos un convento. Yo no acababa de comprender cómo pudieron llegar los trabajadores hasta la altura del monte donde estaba ese convento. He visto que Santa Elena edificó muchas capillas en estos y en otros lugares. También levantó una capilla sobre la casa paterna de Ana, a unas 2 horas de Séforis, donde los padres tenían otra casa. Me causa mucha tristeza ver que estos santos lugares fueron devastados hasta perderse el recuento de las iglesias y capillas ahí existentes. Cuando yo era niña, iba antes del amanecer por entre la nieve a la iglesia de Coesfeld. Veía todos estos lugares muy claramente, y veía también que a veces personas piadosas, para evitar que los soldados y guerreros las devastaran, se interponían y se echaban al suelo delante de sus espaldas. La palabra de la Escritura fue llevado por el Espíritu al desierto significa el Espíritu Santo que había descendido sobre él en el bautismo, ya que Jesús como hombre dejaba que todo sucediese como tal. Lo movió a ir al desierto para prepararse a su misión y sufrir como hombre delante de su Padre Celestial. Octubre del 27 al 28. Jesús oraba en esa cueva arrodillado con los brazos extendidos a su Padre Celestial para tener fuerza y consuelo en todos los sufrimientos que le estaban reservados. Veía delante de sí todos los futuros sufrimientos y pedía fuerzas a su Padre para cada uno de ellos. Tuve en esta ocasión cuadros de sus dolores y he visto que recibía fuerza, constancia y mérito de sus dolores. Una gran nube blanca del tamaño de iglesia se posó sobre él, y por cada una de sus oraciones bajaban ángeles que tomaban forma humana, le honraban y le daban ánimo, consuelo y promesa de ayuda. Conocí que Jesús pidió aquí y consiguió para cada uno de nosotros toda ayuda, constancia y victoria, consuelo en nuestras penas y tentaciones, que compró para nosotros con sus oraciones el mérito y la victoria, que preparó ahí todo el mérito de las mortificaciones y ayunos, y que ofreció a Dios Padre todos sus trabajos y padecimientos, para dar mérito y valor a todos los padecimientos y penas de espíritu de los que creían en él. Conocí el tesoro que Jesús instituyó para la iglesia y que se abrió en los 40 días de su ayuno. Vi a Jesús sudar sangre en la oración. Jesús bajó de nuevo de esa montaña hacia el Jordán, entre Gilgal y el lugar del bautismo de Juan, que estaba más al sur, como 1 hora de camino. Pasó solo una balsa en el río, que era estrecho en este punto, y caminó dejando a su derecha a Betábara y varios caminos reales que llevaban al Jordán. Seguía por senderos de montaña a través del desierto, internándose entre el este y el mediodía. Llegó a un valle que va hacia Cariroje,
pasando un riachuelo, y se dirigió a una ladera de la montaña más al oeste, donde está Hacha, en el valle. En este lugar habían los israelitas vencido al rey amonita Sichón. En esta guerra había 3 israelitas contra 16 enemigos. Pero sucedió un prodigio. Vino sobre los amonitas una tormenta y un ruido espantoso, que les puso en fuga y los derrotó. Jesús estaba ahora en la montaña muy agreste. Era todo aquí más salvaje que en la montaña, cercana a Jericó, que estaba como enfrente. Dista del Jordán 9 horas de camino. 2. Tentaciones interiores de Jesús. Octubre 30. Está oculta a Satanás la divinidad de Jesús y su misión. Las palabras, este es mi Hijo amado en quien he complacido, las entendió como dichas a un hombre, a un profeta. Jesús está ahora apesumbrado en su interior. La primera tentación que tuvo fue esta: el pueblo está demasiado pervertido. ¿Tendré yo que padecer todo esto por él y no poder conseguir el pleno efecto de mi obra? Jesús venció esta tentación, a pesar de prever todos sus dolores, con inmensa bondad y amor a los hombres. Jesús rezaba en la cueva, a veces de rodillas, a veces de pie, a veces postrado, echado sobre su rostro. Estaba con sus acostumbrados vestidos, pero los tenía más sueltos. No llevaba la correa y estaba descalzo. En el suelo estaban su manto, algunos bolsillos y el ceñidor. Cada día era el trabajo de su oración diferente, porque todos los días nos conseguía otras gracias y así veía que no volvían las cosas que ya había vencido. Sin esta lucha y merecimiento de Jesús por nosotros, no hubiera podido ser meritoria nuestra resistencia contra las tentaciones, ni posible nuestra victoria. Jesús no comía ni bebía, pero visto que los ángeles lo confortaban y fortalecían. No había adelgazado por el largo ayuno, su rostro parecía más pálido. En esta cueva, que no estaba a plena cumbre, había una abertura por la cual entraba un aire helado. Y en ese tiempo del año ya hacía frío, y el día era nebuloso. El interior era de piedras coloridas de modo como si hubiese sido pulido y pudiera parecer pintado de varios colores. Los alrededores de la cueva tenían muy poca vegetación. Era tan amplia que Jesús podía estar hincado o echado en una parte de ella sin quedar bajo esta abertura. Noviembre 2 o 3. Los he visto echados sobre su rostro. Sus pies desnudos estaban sangrando, heridos por las caminatas que había hecho, pues había ido al desierto con los pies descalzos. A veces se levantaba de pie, otras veces se echaba sobre su rostro. Estaba rodeado de luz. De pronto hubo adentro una conmoción y un ruido. La cueva se llenó de luz y apareció una multitud de ángeles que traían varios objetos. Yo me sentí tan agobiada y oprimida que me parecía estar metida dentro de la misma roca de la cueva y con la impresión de que me hundía y me perdía. Comencé a clamar: yo me hundo, yo me voy a hundir junto a mi Jesús. Ahora he visto que los ángeles se inclinaban ante Jesús, le honraban y le preguntaban si podían presentarle los instrumentos de su misión, si era su voluntad aún padecer por los hombres como hombre, como había sido esa voluntad cuando descendió de su Padre y tomó carne en el seno de la Virgen. Como Jesús se renovase de nuevo su resolución, levantaron ante él los ángeles una cruz muy grande, cuyas partes habían traído. Esta cruz tenía la forma que yo siempre veo, y constaba de 4 partes, como veo también las prensas de vino. La parte superior de la cruz que se alzaba entre los 2 trozos de madera de los lados estaba también aparte. 5 ángeles llevaban la parte inferior de la cruz, 3 ángeles la parte superior, 3 el brazo izquierdo y 3 el derecho. 3 llevaban el pedazo de madera donde descansaban los pies de Jesús. 3 traían una escalera, otro con canasto de sogas y utensilios, otros la lanza, la caña, los azotes, la vara, la corona de espinas, los clavos, los vestidos de burla y en fin, todas aquellas cosas que fueron causa de sus dolores en su pasión. La cruz era hueca, de modo que se podía abrir como un armario, y adentro se veía toda clase de instrumentos de martirio. En medio de ella, donde correspondía al corazón abierto de Jesús, se veía un entrelazamiento de figuras de tormento, con los más diversos objetos. El color de la cruz era de la sangre que conmovía. De este modo, todas las partes de la cruz eran de diversos colores, con los cuales se podía conocer los diversos dolores que debía padecer Jesús, y los rayos de estas partes iban hacia la imagen del corazón, que estaba en el medio. En cada parte había instrumentos de diversos que indicaban futuros sufrimientos.
Se ve igualmente en esa cruz vasos con hiel y vinagre, otros con mirra y aloe, que se usaron después de que se fue el Salvador. Además, había dentro una cantidad de bandas como cintas, del ancho de la mano, de diversos colores, donde había grabadas varias formas de padecimientos y dolores. Los diferentes colores detonaban distintos grados y maneras de oscuridad y tinieblas, que debían ser iluminadas y transparentadas por los dolores de Jesús. De color negro aparecían los que habían dado por perdido, pardo lo que era triste, duro seco, mezclado y sucio. De color rojo aparecía lo que era pesado, terrenal y sensual, de amarillo lo muelle, demasiado delicado y cómodo. Había algunas bandas entre amarillas y coloradas que tenían que ser emblanquecidas e iluminadas. Había también otras bandas blancas de un blanco de leche, con escrituras luminosas y transparentes. Esto significaba lo ganado, lo vencido, lo completamente y perfeccionado. Estas bandas eran como señales y representaciones, la cuenta de todos los trabajos y dolores que Jesús tenía que sobrellevar en su carrera mortal, con sus discípulos y con los hombres. También se le presentaron al Señor todas aquellas personas que debían hacer sufrir, la obstinación de los fariseos, la traición de Judas y la crueldad de los judíos durante los dolores de su pasión. Todas estas cosas las desarrollaron los ángeles delante de la vista de Jesús, con mucha reverencia en cierto orden, como procedería un sacerdote en sus ceremonias. Y cuando todo este aparato de dolores le fue presentado a Jesús, lo he visto con los ángeles derramando lágrimas. Otro día vi a los ángeles representan a Jesús la ingratitud de los hombres, las dudas, las burlas, traiciones, negaciones de amigos y enemigos, hasta su amarga fin. Y aún después de todos sus dolores y penas se perdería para los hombres. Le mostraron también lo que se ganaba para su consuelo. Todo esto se representaba en cuadros y vi a los ángeles señalando estos cuadros y representaciones. En todas estas representaciones yo veía la cruz de Jesús, como siempre, de 5 clases de maderas, con los brazos encajados adentro, con las cuñas debajo y un madero de descanso para los pies. El pedazo de madera para poner el título lo vi añadido arriba, porque no había espacio sobre la cabeza para ponerlo. Este trozo de madera estuvo sobrepuesto como una tapa sobre un costurero. 3. Jesús tentado por Satanás. Satanás no tenía certeza ni conocimiento de la divinidad de Cristo. Lo creía un profeta. Había observado la santidad de su infancia y juventud, y la santidad de su madre, a quien nunca pudo llegar con sus tentaciones, pues ella no la recibía. No había en María ninguna materia donde pudiese Satanás tentar. Era María, la más hermosa virgen, pero no tuvo a sabiendas relaciones con ningún pretendiente. Fue la elección de que ella se hizo en el templo por la señal de la vara florida. Le integraba a Satanás ver que Jesús, profeta, según su parecer, no tenía los modos de los fariseos y severidades de la ley en los usos y costumbres de sus discípulos. Lo tenía como un hombre, ya que veía con ciertas cosas exteriores se escandalizaban a los fariseos. Como viera que Jesús se mostraba a menudo con celo, quiso tentarlo, como si fuese un discípulo que le quería seguir, y como lo veía tan bondadoso, lo quiso tentar en forma de un anciano débil, y disputar de él como si fuera un escenio. Por esto he visto una vez a Satanás en la entrada de la cueva, bajo la forma de un joven, hijo de una viuda, sabiendo que Jesús amaba a este joven. Hizo Satanás un ruido en la entrada para mover la displencia de Jesús. En cuanto ese discípulo se llegaba hasta su retiro, contra lo que él había dicho, que no lo siguiera. Jesús ni siquiera volvió su rostro para mirarlo. Satanás anduvo por la cueva y hablaba de Juan Bautista, que según él debía estar muy contrariado contra Jesús, que había hecho bautizar en diversos lugares, cosa que no le correspondía a él sino a Juan solo. Después de esto, Satanás envió arriba la figura de 7 o 9 de sus discípulos, uno tras otro. Venía uno por vez a la cueva y decía que Eustaquio les había dicho que él estaba en esta cueva, que lo habían estado buscando con grande ansia, que él no debía arruinar su salud en este lugar abandonándolos a ellos. Añadían que se hablaba mucho de él y que no debía permitir que corrieran tantas voces sobre su modo de proceder. Jesús nada contestó a todas estas representaciones y al fin dijo: «Vete de aquí, Satanás. Ahora no es tiempo.
Con esto desaparecieron todas las figuras de sus discípulos. Más tarde apareció nuevo Satanás, en figura de un anciano escenio muy venerable, que venía cansado de subir por la montaña. Aparecía tan cansado que yo misma tuve compasión del que parecía venerable anciano. Se acercó a la cueva cayendo de cansancio a la puerta misma, dándole quejos de dolor. Jesús ni siquiera miró al que acababa de entrar. Entonces se levantó el fingido escenio y dijo que era uno del monte Carmelo, que había oído hablar de Jesús y que por verlo se había venido hasta ahí, desfalleciendo casi por el cansancio. Le rogaba se sentase un momento en su compañía para hablar de cosas de Dios. Dijo que sabía lo que era ayunar y rezar, que si solo se unen dos en oración, sirve de edificación mutua. Jesús solo contestó algunas palabras. Apártate de mí, Satanás, no es llegado el tiempo. Solo entonces vi que había sido Satanás el aparecido, puesto que al alejarse y desaparecer se puso negro, tenebroso y lleno de ira. Me causó risa ver que se echó al suelo como desfallecido, y al fin tuvo que levantarse solo. Noviembre 6. Cuando Satanás apareció de nuevo para tentar a Jesús, se apareció en figura del anciano Eliud. Debió haber sabido que a Jesús se le había mostrado la cruz, con todos los sufrimientos que le esperaban, porque comenzó diciendo que había tenido una visión de los graves dolores que debía sufrir Jesús, y que había sentido la impresión de que no habría podido soportar semejantes sufrimientos. Dijo que tampoco podría estar ayunando los 40 días, y que por eso venía él para verle de nuevo, y pedirle que le dejase participar de su soledad, y tomar sobre sí una parte de su promesa y resolución. Jesús no miró siquiera al tentador, y levantando sus manos al cielo dijo: Padre mío, quita esta tentación de mí. Al punto Satanás desapareció lleno de rabia y despecho. Noviembre 11. Después de esto Jesús se hincó para rezar, y al rato vi que aparecieron aquí aquellos 3 jóvenes que habían estado con él desde el principio en Nazaret, que habían querido ser discípulos suyos, y que luego le habían dejado. Estos jóvenes se arrojaron a los pies de Jesús, y le dijeron que no podían tener paz y tranquilidad si no les perdonaba. Se mostraron muy compungidos y contritos. Pedían los volviera a recibir y los dejase ayunar en su compañía, añadiendo que querían ser en adelante sus más fieles discípulos. Se mostraban muy afligidos, y entrando en la gran cueva andaban con toda clase de ruidos en torno de él. Jesús se levantó entonces, alzó sus manos al cielo, rogó a su Padre y al punto desapareció la imagen de esos jóvenes. Noviembre 7 y 8. Una tarde mientras Jesús rezaba de rodillas, he visto a Satanás, en luminosa vestidura, flotando por los aires y subiendo la ladera escarpada de la montaña. Esta ladera escarpada estaba al oriente. No había por ese lado entrada alguna, sino solo por agujeros en las rocas. Satanás se presentó luminoso, semejante a un ángel, pero Jesús ni siquiera lo miró. Veo en estos casos la luz de Satanás nunca es transparente, sino con un brillo superficial e imitado, y su mismo traje hace impresión de dureza, mientras veo las vestiduras de los ángeles transparentes, ligeras y luminosas. Satanás en forma de ángel quedó en la entrada de la cueva, y dijo: Soy enviado por tu Padre para consolarte. Jesús no le dirigió ni siquiera una mirada. Después de esto apareció de nuevo en otra parte del monte, junto a una abertura que era del todo inaccesible, y dijo a Jesús que considerase cómo era un ángel, ya que volaba por esos sitios inaccesibles. Tampoco esta vez se dignó Jesús dirigirle una mirada. Entonces vi a Satanás terriblemente rabioso, e hizo ademán como si quisiese aferrarlo con sus garras a través de una abertura. Su rostro y aspecto eran espantosos. Jesús no le dirigió siquiera una mirada. Satanás desapareció. Noviembre 12. He visto aparecer a Satanás en forma de un anciano ermitaño, del monte Sinaí, todo desgreñado y penitente, que entra en la cueva de Jesús. Lo he visto trepar cansadamente por la montaña. Tenía una lengua barba y solo una piel por vestidura, pero a pesar de esto lo reconocí por no poder disimular algo de artero y de puntiagudo en su rostro. Dijo que había estado con él en el escenio del monte Carmelo, que le había hablado de su bautismo, de su sabiduría, de sus prodigios y ahora de su ayuno riguroso. Por esto había venido, a pesar de su mucha edad, hasta aquí para que se dignase hablar con él, que tenía una larga experiencia en cuestión de ayunos y penitencias. Le dijo que ya lo había hecho, que bastaba,
que dejase lo demás y que él mismo tomaría una parte de lo que aún faltaba por hacer. Habló en ese sentido muchas veces y Jesús, mirando apenas a su lado, le dijo: «Apártate de mí, Satanás». Y entonces a Satanás precipitarse como una piedra desde el monte abajo, con estruendo con un cuerpo negruzco. Yo me preguntaba, ¿cómo puede serle desconocido al demonio que Jesús era Dios? Recibí entonces una instrucción y conocí claramente el provecho grande para los hombres, de que Satanás y el mismo hombre no lo entendiesen, y lo debiese creer. El Señor me dijo estas palabras: el hombre no sabía que la serpiente que le tentaba era Satanás. Por eso no debe saber Satanás que es un Dios el que salva al hombre. He visto en esta ocasión que Satanás, recién reconociendo la divinidad de Cristo, cuando éste bajó a los infiernos a librar las almas de los santos padres. Noviembre 18. En uno de estos días siguientes he visto a Satanás aparecer en forma de un hombre de aspecto venerable, y que venía de Jerusalén. Se acercaba a la cueva de Jesús, que estaba en oración. Dijo que venía porque le interesaba mucho saber si él estaba destinado a dar la libertad a su pueblo de Israel. Contó todo lo que decía y contaba en Jerusalén de su persona, y añadió que venía para ayudarle y protegerle. Dijo ser un mensajero de Herodes, que le invitaba a ir con él a Jerusalén, ocultarse en el palacio de aquel y reunir a sus discípulos, hasta poner orden su designio de liberación. Insistía que era conveniente que viniese de inmediato con él. Todo esto lo dijo con muchas palabras y por extenso. Jesús no le miró. Rogó con instancia y de pronto vio a Satanás alejarse de ahí, volviéndose su rostro espantoso, despidiendo llamas y tinieblas por la nariz. Noviembre 30. Como Jesús estaba atormentado por el hambre, especialmente por la sed, se presentó Satanás en forma de un piadoso ermitaño que le dijo: «Tengo mucha hambre, te ruego que me dé los frutos que están aquí en la montaña, delante de la entrada, pues no quiero sacar nada sin permiso del dueño. Nos sentaremos luego amigablemente y conversaremos de cosas buenas». Había en efecto, no a la entrada, sino al lado hacia el oriente, a alguna distancia de la cueva, algunos higos y una clase de frutas como nueces, pero de cáscara blanca, como la que tienen los nísperos, y también bayas. Jesús le dijo: «Apártate de mí, tú eres el mentiroso desde el principio, y no dejes daño alguno sobre estos frutos». Vi entonces al fingido ermitaño precipitarse como una sombra oscura, contrahecha del monte abajo, y escupir un vapor negro. Diciembre 2. Vino Satanás en forma de un viajero y preguntó si no podía él comer de las hermosas uvas que se veían ahí cerca, que eran tan buenas para apagar la sed. Jesús no contestó nada ni miró hacia el lado donde le hablaba. Algunos días después le tentó mostrándole una fuente de agua. 4. Satanás tienta a Jesús por medio de artificios de magia. Diciembre 3. Satanás vino de nuevo a la cueva de Jesús, esta vez como un maestro de artificios y como sabio. Dijo que venía él como tal, que podía mostrarle lo que sabía hacer. Le invitó a mirar dentro de un artefacto que traía. Diciendo esto, mostró una máquina parecida a una bola, o mejor un cesto de pájaros. Jesús no miró hacia él, le volvió las espaldas y salió de la cueva. En este caleidoscopio que traía Satanás se veía una maravillosa representación de la naturaleza. Un jardín delicioso, de exuberante vegetación, con amena sombra, frescas fuentes, árboles llenos de hermosas frutas y de ubérrimos racimos de uva. Todo esto se veía tan cerca que se podía tomar con la mano y con numerosos cambiantes de paisajes y de objetos deleitosos. Cuando Jesús le dio la espalda, Satanás huyó de ahí con su aparato. Esa tentación se produjo en el momento para hacer quebrantar el ayuno de Jesús, que comenzaba ahora a sentir más que ante los estímulos de hambre y sed. Satanás no sabe qué hacer con Jesús. Conoce las profecías que hay sobre él y siente que tiene a Jesús un poder con otros que no tienen, pero no sabe que es Dios, ni sabe de fijo que es el Mesías que no puede ser tocado en sus obras, porque lo ven muchas cosas tan humano. Lo ve ayunar, sufrir tentaciones, tener hambre y sed, y padecer como los demás hombres. Satanás es eso tan ciego en parte como los fariseos. Lo tiene por un hombre santo y justo, a quien conviene hacer tentar para hacerlo en falta y poner en él turbación. Diciembre 4. Jesús padece hambre y sed, lo veo con frecuencia delante de la entrada a la cueva.
Hacia la noche vino Satanás en forma de un hombre grande y fuerte, subiendo la montaña. Había levantado abajo 2 piedras del tamaño de pequeños panes con ángulos, y mientras subía les había dado forma de panes en sus manos. Había en algo él de profundo encono. Cuando subió esta vez y entró en la cueva, tenía una piedra en cada mano, y dijo más o menos lo siguiente: tienes razón de no haber cometido alguna fruta. Ellas no sirven sino de placer, pero si tú eres el Hijo querido de Dios, sobre el cual vino el Espíritu Santo en el bautismo, mira, yo he hecho que estas piedras parezcan panes, haz tú ahora que sean panes. Jesús no miró a Satanás, oí solo estas palabras: el hombre no vive de pan. Esas palabras las entendí claramente. Entonces Satanás se puso rabioso, extendió sus garras contra Jesús, y vi las 2 piedras en sus manos. Al punto huyó de ahí. No pude menos que reír al ver que tuvo que llevarse las piedras que había traído. 5. Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo sobre la montaña. Hacia la tarde siguiente, vi a Satanás volar hacia Jesús como un ángel poderoso, con gran estrépito. Estaba con vestiduras guerreras, como veo frecuencia a San Miguel, pero en Satanás siempre se descubre algo de repelente y de opaco aún en su mayor brillo. Se gloriaba delante de Jesús y decía: quiero mostrarte todo lo que puedo y quién soy, y cómo los ángeles me llevan en sus palmas. Mira ya Jerusalén, mira el templo, te quiero colocar sobre el punto más alto. Muestra entonces lo que tú puedes y si los ángeles te sostienen en sus manos. Mientras esto decía, vi la ciudad de Jerusalén y el templo tan cerca como si estuviesen juntos a la montaña. Creo que todo esto era un artificio de Satanás. Jesús no le respondió. Satanás lo tomó por las espaldas y lo llevó por el aire, volando bajo, hasta Jerusalén. Lo puso sobre la punta de una de las torres de las 4 que había sobre el templo, y que entonces no había notado. Esa punta estaba en el ángulo occidental, a Sion, enfrente de la torre Antonia. La ladera de la montaña donde estaba el templo era de una parte muy escarpada. Esas torres eran como prisiones, y en una de ellas estaban guardadas las preciosas vestiduras de los sacerdotes. Eran por arriba planas, de modo que se podía caminar en ellas. Se alzaba empero, todavía en medio de ellas, como un cono hueco, que terminaba con una bocha tan grande que podían estarse ahí 2 hombres de pie. Desde aquí se podía contemplar el templo en su conjunto. En este punto más alto puso Satanás a Jesús, que nada dijo en este momento. Satanás entonces de un vuelo bajó a tierra y dijo: si tú eres el Hijo de Dios, muestra tu poder y déjate caer, pues está escrito: mandará a sus ángeles a que lo sostengan, y en sus manos para que no tropieces en piedra alguna. Entonces dijo Jesús: es escrito también: no tentarás a tu Dios. Vino entonces Satanás todo rabioso contra él, y Jesús dijo: usa el poder que se te ha dado. Le tomó Satanás de los hombros, y furioso voló con él a través del desierto, hacia Jericó. Sobre aquella torre cayó por la tarde luz vespertina del cielo. Voló en esta ocasión más despacio. Lo veía volar con rabia y con Jesús ya por lo alto, ya bajando, ya culebreando como uno que quiere desahogar su enojo y no puede dominar el objeto de su rabia. Lo llevó sobre el mismo monte a 7 horas de Jerusalén, donde Jesús había comenzado su ayuno. Di que lo llevó junto al árbol del terebinto, que sería grande y fuerte en medio de un jardín, de un escenio que había vivido hacía tiempo en ese lugar. También Elías había vivido ahí. Estaba detrás de la cueva, no lejos de la escarpadera ladera. Estos árboles son picados y cortados en la corteza 3 veces al año, y dan cada vez cierta cantidad de bálsamo. Satanás puso a Jesús sobre un pico de la montaña, que era inaccesible y más alta que la cueva misma. Era de noche, pero conforme Satanás señalaba a un lado a otro, se veían los más hermosos paisajes de todas partes del mundo. Satanás dijo más o menos a Jesús: yo sé que tú eres un gran maestro, y vas a buscar ahora discípulos para esparcir tu doctrina. Mira, todas estas espléndidas comarcas, estos poderosos pueblos, y mira esta pequeña Judea, aquí es donde tienes que ir. Yo te quiero entregar todas estas comarcas, si tú te postras y me adoras. Con esta adoración entendía ese obsequio y esa humillación que era uso entre los fariseos y judíos delante de reyes y de personajes poderosos cuando querían obtener algo de ellos. El diablo presentó aquí una tentación semejante, aunque en mayor escala, que cuando se presentó en forma de un mensajero del rey Herodes, venido desde Jerusalén, invitándole a ir de la ciudad y a vivir en el castillo bajo su protección.
Cuando Satanás señalaba con su mano, se veían grandes países y mares extensos, luego sus ciudades, reyes, príncipes, sus magnificencias y triunfos, yendo y viniendo con todos sus guerreros, soldados, con toda la majestad y esplendor. Todo se veía tan claro como si estuviera cerca, más distinto aún. Parecía que uno estaba ahí dentro de esa magnificencia. Cada figura, cada cuadro, cada pueblo aparecía con diversos esplendores, con sus costumbres, usos y maneras peculiares. Satanás señaló que algunos pueblos sus particularidades principales, especialmente un país donde había grandes hombres y fuertes guerreros que parecían gigantes, creo que Persia, y dijo que ahí tenía que ir a enseñar. A Palestina se le presentó una pequeña y despreciable. Fue una representación maravillosa. Se veían tantas cosas tan claras y al mismo tan espléndidas y atrayentes. Jesús no dijo otra cosa que: adorarás a Dios tu Señor y a Él solo servirás. Apártate de mí, Satanás. Entonces vi a Satanás en espantoso aspecto precipitarse de la montaña, caer en lo profundo y desaparecer como si se lo hubiese tragado la tierra.